En la primavera no solo florecen las flores, no señor, sino que también el codiciado y anhelado amor. Es que como dicen por ahí, donde fuego hubo, cenizas quedan. Y a veces este no está de la mano de un desconocido, sino que de alguien que perteneció a tu pasado. Así es, porque las vueltas de la vida son muchas. Y nunca, pero nunca seas de esas mujeres que dicen de esa agua no beberé. Porque puede que el día de mañana seas tú misma quien se mande un remember con un ex. No he tenido ningún remember con ningún ex. Yo cuando tomo la decisión de terminar con esa persona es porque no está funcionando y no creo en la segunda vuelta. ¿Un remember con una novia? Sí, rico los remember. Es que es imposible pensar que cuando se termina una relación, todo lo que había en ese idilio desaparece inmediatamente. Pero, ¿será bueno o malo pegarse un remember? Es que no creo en la segunda vuelta, así que yo creo que es malo tener un remember. Yo creo que no hay que mirar para atrás, hay que mirar hacia el futuro, hacia adelante. ¿Qué es lo que te depara el destino? Son armas de doble filo, ¿ah? Porque nunca segundas partes fueron buenas, dicen. Y por ahí tú te hiciste una idea de algo que era muy bonito y vuelves a enfrentarlo y ya no es tanto. Si se quieren, si hay amor, es muy bueno. Si no, que se dejen nada más. Lo que sí es cierto es que con el amor no se juega, así que ten mucho cuidado, claro. Porque si uno sigue más enganchado que el otro, lo único que hará un remember es confundirte más la cabeza. Así que te aconsejo que lo pienses muy bien antes de volver a caer en los brazos de un ex. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que no es lo mismo. No, nunca es lo mismo al final. Siempre termináis como diciendo, pucha, no. Necesito a otra persona, que no sea lo mismo que antes, no. Yo creo que no tiene ningún pro. No, porque si no funciona y no le ponen los dos del mismo punto y no funciona, ¿no? Que por algo terminaron y engancharse de nuevo van a caer en lo mismo. Ese es un contra. Pero no nos pongamos tan trágicos, porque como todas las cosas, también un remember tiene sus ventajas y aspectos positivos. Por ejemplo, podría ayudarte a hacer una catarsis, la cual te servirá para sacar toda esa rabia que llevas dentro, librarte de ese rinconcito de duda de si sentías aún algo o no por tu ex e incluso, digamos las cosas como son nomás, sacarte las ganas. El amor de mi vida, entonces al final como que volví a lo que te hizo feliz antes. Un remember sirve para confirmar que ya no te gusta la persona. Quizás se equivocaron, eran muy cabros chicos en su relación anterior y ahora es una nueva oportunidad para seguir adelante. ¿Y tú? ¿Alguna vez, y sé bien sincera conmigo, te has mandado un remember con tu ex? Hoy día practicando la honestidad que nos caracteriza. ¿Te has mandado un remember con tu ex? ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Queremos saber tu opinión. Hashtag Hola Chile te acompaña. Y cómo no, que en otra... Renati cosas. Pero la gente que va a pensar en la casa. Oye, yo tengo un prestigio que cuidar. No me querés perfilar. La Duchi. Después que contaste lo de la Duchi, ya queremos saber ¿Qué todo. quieren saber? El remember He es parte... tenido ¿Has tenido? remember, he tenido. Pero ¿sabes qué me pasa con los remember? Que justo como la palabra lo dice, remember, que yo cuando estuve con esa persona, después de, no sé, 5 o 10 años, ponte tú. Harto después. O sea, estoy poniendo como ejemplo. Supongamos que tú pinchaste... Pero eso era un raconto, más que un remember, era un flashback gigante. Bueno, pero ¿qué me pasa? Que con esta vuelta uno no se acordaba qué hacía con la otra persona en el romance pasado, po. Se ha pasado tanta agua bajo el puente. ¿Ya? Desde todo ámbito de luz. Claro, porque tú cambias. Tus experiencias son Aprendes otras cosas. En 5 o 10 años te ha pasado de todo en la vida. Entonces te reencuentras con esa persona que a lo mejor queda un capítulo medio ahí stand-by. Entonces te lo encuentras y el corazón tum, 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 tum. Ya, oye, salgamos, unos besitos que sí, uno dice... ¿Qué hacía? ¿Cómo era yo con esta persona? Porque uno con un pololo puede ser tierna, con el otro puede ser más osada. Entonces uno dice, ¿cómo era con este? ¿Qué hacía con este pololo? Y después no te acordáis. Se borraron los límites. ¡Claro! Ay, pero ¿cómo no? ¿Tú te acordáis de todo? ¿Podías reenamorarlo? Es que soy siempre igual, po. Perdóname,
Perdóname, Connie, uno no siempre es no igual siempre con igual. todas las parejas. Regalona a la Igual. primera. Entregar a la primera. Es que yo ya no puedo hablar. Me retaron después de lo de ayer, de la última noche. No es para menos. reunión de pauta en la No es para menos. Oye, pero sabéis que la reunión de pauta la tuve esta mañana, por eso llegué más tarde. Entonces, no me involucres más a mí. Esto me va a traer problemas en mi trabajo. Así que en verdad tengo que estar mucho más medida, pero igual voy a ver. Pero hablemos de esto entonces. O sea, no, Porque tenemos un Twitter, Ay, las ay, amigas ay. ya están opinando respecto a lo bueno y lo malo, por supuesto, de tener remember con tus exparejas. Por ejemplo, Francisca Madriga dice, Ah, bueno. chiste repetido, sale podido. Yo estoy con ella. Fíjate que yo tuve 3 pololas antes de casarme. ¿ya? Y mentiro. Y yo soy... Oficiales 3, te lo juro, 3. Oficiales, Y yo soy oficiales. Madonna. Claro. es la Virgen. Claro. Y de las tres tuve remember con 2. Con la tercera nos Todavía perdonamos. no, todavía. No. Con estas dos, no. Sí, una, sí. El director la conoce. Y un Fíjate remember. que un remember con cada una. ¿Por qué? pues, Porque en el remember me daba cuenta por qué hemos terminado. Porque se mostraba al principio como muy buena onda. Entonces yo decía, cambió. Está buena onda, está simpática, está jugada. Se sacó los tranques, ya como que se relajó. A los 2 días del remember empezaba. Y que me la misma canción. Y te acordaste. Y me acordé y decía, ¿De por qué terminaste? chao. Y entonces ahí uno es el malo, porque dice, ¿por qué me ilusionas? ¿Por qué haces como que quieres volver y no vas a volver? Pero eso sería lo bueno del remember, acordarte de por qué terminaste con Claro. esa persona. Pero también hay lo expectativa malo... del remember, po. Claro. Es que puede ser un remember que sea solo una noche y que ahí queda y que no pasa nada, pero cuando ya es con expectativa con haber pasado y con tu ex, Siempre ya quieren volver cambia la conmigo, cosa, y hey. empieza No, es que se enamoran. Se enamoran. Es que Yo ¿sabes lo que siempre pasa? quise tener Es un que- remember y nunca pude. ¿Por qué? Nunca. Pero qué triste. O sea, los tenéis todos pendientes. No, porque ninguno quiso volver a verme. Ya, pero Te veía arrancar. Pero con el cruzaban polo. la calle. Pero con el polo tuviste un remember. ¿Y quién se terminó el marido? A ver, ¿cómo es eso? Porque el polo la pateó. Y después tuvo un remember y luego se convirtió en su marido. Pero puede haber sido otra historia al final. Pero fue gracias al remember. Bien, salva. Ahí sí, tuve un remember con otro. Sanguchito palta, si tuve un remember con uno. He tenido 2 remembers A ver, con mi marido, ¿ya? pero que no alcanzó ese remember porque fue como al tiro. O sea, Y con me el- pateó y a los 2 días volvimos. Y Ey. con el otro, ¿Y con el ¿de otro? la foto? No, con otro. ¿El arquitecto? Sí, no, Un otro. jefe. Un jefe. No, otro. Pero si tengo buena memoria, ¿qué voy a hacer? No, otro. Con... No es jefe el No, campanel. no, otro. Y con él sí, efectivamente, porque se fue de viaje a estudiar y después volvió y ahí como que volvimos. Y ahí entendí por qué. ¿Se pasó muchas películas? ¿Por qué? Sí, él sí. ¿Y yo cuánto no. duró Mira, ese remember? ¿Cuánto lo aguantaste? un año. Un año. Merece volver. Claro. Eso Oye, volver. mira, No, es que yo un año mira, ya, entre es que ida y yo tengo venida. un punto. Yo tengo un punto que depende mucho cuando uno tiene un remember. Si tú fuiste la pateada o si a ti te patearon. Ya. Porque obviamente que es distinto. Po. Porque, por Es que es ejemplo, lo mismo, ser la cuando yo- pateada y ser el No, pateado. po, que cuando te patean a ti a cuando tú pateas. Eso cambia, claro. O sea, el fondo, obvio es distinto. A mí me pasó, no digamos el nombre, ¿ya? Ya. Lo dejamos Ay, como que el lo ministro. sabemos. Pero estamos hablando del el ministro. sí, Obvio. el ministro. Sabía que era el ministro. Ustedes saben, el ministro me pateó cuando yo estaba en segundo medio. Perfecto. Segundo, tercero medio. O sea, Él, un concejal recién. él no, estaba estudiando recién. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Como me pateó por una compañera de la Julia Vial. Que era bien Oh, guapa. Villa María ganando. Villa María, era muy flight. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo quedé súper así triste y todo. Bañada. Empezaron a pasar los años, entonces uno empieza a idealizar a la persona. Como yo fui la pateada, Claro. como a mí me dejaron, entonces yo lo veía a él así, yo decía, ¡oh! Pues este era el hombre de mi vida, lo pasaba tan bien con él. Duramos un mes, pero bueno, a esa edad uno... Pero espérame, te puedo hacer una pregunta porque yo creo que hay remember que uno los hace por ensoñación, por los recuerdos bonitos y hay otros que uno los hace por venganza. Espérate, porque cuando hay sido pateada. El nivel de maldad. No. Sí, ¿por Es qué que mira, no? no, pero mira, déjame terminar eso. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron más o menos 10 años. Pasó mucho tiempo, Una vida. pasaron como 10 años y yo me lo volví a topar. Él estaba soltero, yo estaba soltera, en un carrete, en la noche. Me dice, ya te voy a dejar a la casa. Listo. Y yo, listo, date. Vengo 10 años esperando este momento. ¿Y qué pasó? Claro, pero yo tenía tanta ansiedad que yo se la demostré. Te comió ansiedad. Y sabéis que me comió la Arrancó. ansiedad. Suele pasar. Y cuando me fue a dejar a la casa, al final era como,
bájate. No. Era como, ¿Te pateó? ya. Ya. No, pero yo estaba muy ansiosa, como que yo le empecé a decir como muchas cosas, así como le empecé a sacar los trapitos sucios, le empecé a como a cuestionar. Habían pasado 10 años y él quería como tener una buena onda y ahora, todo. ojo, entonces lo terminé matando y yo creo que a él lo dejé traumado. Y ahí recién se te olvidó. Pero claro, yo me saqué la bala para sacársela al balazo. Ahí cerraste el Yo me ciclo, saqué porque la bala pasada. Hay estudios que indican que el remember es justamente para poder cerrar el ciclo. Para que no quede Sin duda. Remember, claro, lo que cuando nosotros éramos más chicos era el beso de despedida. Te pateaban, terminaba ya, pero un último besito, ¿no? Eso, es Y como cuando la eras chico, tibeta, es como era la con besito de tibeta. despedida. ¿En serio? Sí, era muy inocente. verdad. Después las cosas cambian y es con remember. ¿Cachai? Sin remember no hay cierre del ciclo. Sí, Ahora, tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes. Dice así, Carlita, quedó pendiente lo íntimo. Y en el Remember me di cuenta que no había química en lo íntimo. Me saqué la fantasía. Es que, mira, yo encuentro que Carlita tiene un punto. Se despejan todas las dudas. Mirándolo así fríamente desde lejos, yo puedo decir que el Remember hay varios motivos. ¿Qué te motiva a tener un Remember? A ti queremos saberlo. Pero, por ejemplo, está sacarse los balazos. Sacarse las cosas pendientes. Una pareja que nunca, Claro, y después en el cerrar el remember, ¡pum! círculo y decir, ok, por algo terminé, chao. Otra es, si él te pateó y sufriste mucho y él no, volver a conquistarlo y hacerlo tú sufrir. También está el Pero es que es muy larga la vuelta, pues, Julia. No, ese remember es vengativo. Pero algo te tiene Pero que haber existe. gustado, porque si no, para puro vengarte, imagínate estar, no sé, 3 meses con un perico que ya no estáis ni ahí para vengarte después de los años. Ahí está ni ahí, pues, por algo querís Por eso, pues, ahí Vicky, pero hay que hablar como con propiedad, o sea, como que con propiedad. En mi caso, fíjate. ¿Nunca tuviste remember? No, nunca. No. ¿Y Salfate, tú has Con la tenido remember? Sí, de Mira. expareja, no. Mira, ¿y Salfa? No, pero estamos bien así. Pero es que ¿sabes ¿Por qué? qué vamos a entrar ahí? Tenemos No que vale la ver. pena. Atención, dice así, Maritza, un ex es lo mismo que botar un chicle al suelo. Recogerlo, volvérselo a comer, Toma. ya no tiene sabor. Absolutamente Y está de acuerdo. duro. ¡Wow! Mira, además uno Yo invita a estoy de la acuerdo con Maritza. Sí, lo pasado pisado, chao. ¿Por qué? ¿Para A qué ver. querés volver? Sí, pero es que por eso yo insisto que tiene mucho que ver quién terminó, o tú o él. Porque cuando tú has quedado con el corazón destruido y idealizáis a la persona, entonces quieres tener una segunda oportunidad, por último, para cerrar el ciclo. Entonces, como, por eso yo creo que yo, que lo viví en lo personal, yo como que sentí que después de 10 años dije, ya, si igual no era tanto. Y lo que hice de Renata, ahí recién logré como cerrar el ciclo y decir, ya, espérame. si no me perdí tanto. Tú siempre tampoco. tuviste esa bala pasada con el ministro, tú siempre ibas a una discoteca y decías de repente que ganas de encontrarme Digo con que- él y no pasaba. ¿Cómo es? ¿Por qué ministro? ¿Por qué hablan del ministro? Porque les conté ¿Ministro que de fe? fue ministro, fue ministro de la República. No te puedo creer. Ah, Un tipo que trabajó mucho en la relación. ¿Durante Un tipo que qué trabajó mucho en la periodo? relación. Sí, pero, perdón, del periodo anterior. Ah, el anterior. Eso, ¿durante qué periodo, Connie? No. Habla del ministro de la del dictadura. gobierno No, en anterior. dictadura, no. ¿Ministro de él? Tendría como 120 años. ¿Ministro de ¿Qué él? dijo? Mi Connie. La nombró la secretaria de la cartera. Era la secretaria de la cartera. Venga para acá. Ya, pero... Dan una pista, pues. La gente quiere saber en Twitter, Fue preguntan, poquito, ¿cuál es el fue. ministro que La corrió con la honestidad que Connie? nos caracteriza. Da la ¿Cruz inicial. Coque? Es que sé lo que pasa que vengo recién reta. ¿De qué Vengo recién cartera? reta por ventilar demasiado mi vida. Pero ¿Aninat? No, pues ya lo he contado. sí lo había contado. Hablaba así, hola, vocero. Del trabajo. Del trabajo. Fue ministro del trabajo. Sí, fue del trabajo. A ver si la chunta fue antes o después de la señora Mate. Es que fue al final del periodo anterior. Ah, Fue del gobierno de Sebastián Piñera. Fue el gobierno de Sebastián O Piñera. sea, descartamos a Andrés Saldívar. Sí, Evelyn Matei también. ¿Y a Puxio también descartado? Puxio. Ay, qué encantador, Pelo Pérez. Encantador. Ya. ¿Va a decir el nombre o no? ¿Alamán? No, Alamán, no. Mira, lo único que les puedo decir es súper buen mozo. ¿Nombre compuesto? Pero veamos la foto. Tenemos una imagen. Tenemos una foto. A ver, yo digo así. Me carga hacer este ejercicio, pero... Ah, pero espérame. Oye, Ya. si él fue vaca contigo, ¿por qué no puedes decir su nombre, Connie? oye, No, Connie, no, Se cambió por otra. Ahí está. Oye, se parece al negro. Se parece a tu marido. Una compañera de la Julita. Es el negro compuesto. Clavo, saca otro clavo. Oye, pero miren lo buen mozo. Se parece al marido. Mira, miren lo buen mozo que es. Yo creo que a mí me gustaba
porque yo encontraba que era un Adonis. Mira qué buen mazo. A mí siempre me Oye, pero gustaba te igual. Pero todavía. ¿Se parece? Es que es moreno. Pero Ustedes ¿por qué saben que estás yo, nerviosa? un rubio, ay, que me pone nerviosa, estoy transpirando. Sí, no Me está quita cambio. nerviosa. ¿Alguna vez a tu marido lo has llamado por el nombre de él? ¿Equivocadamente? Si yo era chica, Ah. éramos chicos, él también está Pero espera, casado, una pregunta. feliz. ¿Tú rayabas los cuadernos Juan? Y ahí se dio un corazón y le ponía Hacía corazón y le ponía sal. Pero la verdad es que uno ponía Se aman sal. locamente. Se aman locamente. ¿Y le ponía perfume? Coral. Le ponía, sí. Yo guardé, yo tenía guardadita todas las cositas que me regaló, las cartitas. El envoltorio del Capri. Sí, como el primer cigarro. El Nicolo. En ese mes especial, ¿cómo le decías tú? En ese mes Sí. que duraron. Jay-Z. ¿Cuál era el sobrenombre? Juanca. Juan. Juanca. Juanca. A ver, una pinchacita en la foto que no A ver, quiere cortito, como- así. Una cosa cortita. Sí, un A ver. Ay, de nuevo, que no lo vi, no lo vi. Connie, ¿te puedo decir algo? Yo te alojo hoy día, no te preocupes. Yo te invito a alojar. Sí, oye, no es cualquier ministro, sí, Es guapo. encachado. Yo creo que nunca vi un ministro tan buen mozo como él. Esa ya, pero Toma. amor. Oye, no. Pero espérate, ¿y él se acordará de ti, crees tú? ¿Te has topado con él de grande? en un Mira. evento? ¿Se acuerda como la nota del Oye, primer- un segundo. Este es el ministro con quien Jaconi tuvo un porleo y luego un remember. Oye, Juan Carlos Jovet, que fue ministro del Trabajo. Exacto, durante Roberto Piñera. ¿Se parece a tu marido? ¿Por qué lo Porque dejaste? Es moreno, a mí siempre yo tenía una debilidad alto, por los ¿no? morenos, Sí. es Es alto, guapo. es como el prototipo del chileno. Es un prototipo chileno La señora moreno, ahora debe estar muy alto. contenta. Claro. La señora debe estar peleada. Bueno, y con él, claro, yo por le avanzamos al colegio y después en la universidad, estamos hablando, él está casado, felizmente casado, estupenda, su Bueno. señora regia, ¿Son amigos en súper Facebook? amorosa. No, no somos ¿Por qué amigos. sabéis que estupenda la paparaciaste? La voy a La espía. Y de hecho, la señora apareció también una vez en la portada de las últimas noticias como lo buena moza de la señora al ¿Busquemos ministro. esa portada? ¿Y tú, Sí. ¿Y tú qué hiciste con esa foto? Yo- Le tiraba dardo. Le Oye, tiraba dardo, yo lo- encuentro que para haberlo olvidado, sabe demasiadas cosas. yo también. ¿O no? Sí, porque tú me preguntáis en qué están mis ex y no tengo Ahí está, la mira. menor idea. Ahí está con cara de Connie. Tengamos un remember. Mira la boca. Sí. Connie, te extraño. Ah, rico beso, da buenos Pero besos. si estábamos en el colegio, éramos chicos. Queda. ¿Buenos besos? De segundo medio, primero no- medio, uno y no me está en segundo medio. pateó por otra, y después el Remember lo tuvimos, no sé, yo tenía 22 años cuando tuvimos el Solita, Remember, y que yo por eso yo les contaba que, por eso entiendo los Pero Twitter sus cuando besos. dicen que uno ahí cierra el ciclo, porque ¿Cómo yo lo besos? había idealizado tanto. Eso, ¿cómo ves Pues algo? tiene buenos labios, Cata. Besaba bien. De rico beso. Dime a mí. No creo que mi marido me vuelva a retar. No, pero si una cosa si ya es. te Oye, retó, si ya estamos. pero Para que todos se vayan tenemos un sientando. pasado, Connie. Es lógico. Es pasado, esto es pasado. Dando vueltas en mi cabeza. Además que la Rue Morgue de esa época. ¿Sonaba la Rue de Morgan? Fue mi primer beso. ¿Qué? ¡Grande Juan Carlos! ¡Grande Juan Carlos! Eso, primer beso en segundo medio. No, yo estaba en primero medio. Sí, en serio, el primer beso con lengua. Sí. Ah, con lengua. Ya estamos Pero solo hablando. eso. Sí, René, mataron. Solo La eso. Connie. Le creo. Le creo si nosotros nos desordenamos de grande. Ahora tú guardas las fotos de ese periodo con él, pues, ¿no? Tiene, no sé, unas Polaroid, anda, ¿sabes? Qué cosa de ese tiempo, pero tienes fotos con él así como de jovencito, ahí guardadito. Sí, sí, tengo, pero en Tiene un esa álbum época- específico. En esa época, acuérdense que eran las fotos que uno revelaba. Sí, claro. Entonces yo tengo un álbum que de repente lo saco y empiezo a mirar todas las fotos de los ex. Pero empezamos primero medio, segundo Y lo ves con medio. pañuelo ese. Una pregunta, en esa época uno como que escribía cartas, porque como que no había mail, entonces uno escribía cartas y te escribían cartas. ¿Tienes esas cartas guardadas? No, es que yo creo que él no estaba muy ahí conmigo porque nunca me escribió una carta. ¿Y eso te... ¿Pero algo me pateó, po? ¿Cuánto duraron, perdón? Como un mes y medio. Ah, por lo leo ¿Y en ese consolidado. mes cuántas cartas le mandaste tú? Es que por eso era mi amor platónico. ¿Conociste Era a su como- familia? Conocí a su familia. ¿Le decías tía a su mamá? Sí, sí. ¿Lavaste los Sí. platos en su casa? Sí, pues. Él te la pidió tía. pololeo, él te dijo, oye, me gusta, no sé qué. ¿O tú le pediste por oleo? Sí, ¿cómo fue? No me acuerdo, yo creo que yo. ¿Pero cómo se conocieron? Cuéntame un poco la No, historia. porque estábamos en el mismo colegio. Y ahí en el recreo como que para flechar. Estábamos en el mismo colegio, pero él estaba como 3 cursos más arriba que yo, pues, y él ya fue ministro. ¿Y tenía fue en como alguna 40. fiesta o fue en... Profanador de colegio? cuna. En recreo.
En una fiesta. En una fiesta, kermés. ¿Qué música sonaba? El primer baile. En la pesca milagrosa, Connie. Cuando le diste su primer beso. Soda Stereo, sonaba Soda Stereo. ¿Estaban bailando un blues, por ejemplo? No, yo me acuerdo con qué canción Trotando de suavemente. que nos dimos un beso. La ciudad de la furia. La ciudad de la furia. La ciudad de la Jota, furia. Te dejaré. DJ, ¿Y Jota? Sí, la está buscando. Mira, ahí está. Ahí está. Es que me voy a acordar de- Mira, con esta canción, en segundo medio, primero medio, la Primero Connie- medio. 93. El año 93. El año 93, muy bien, Juli. Juan Carlos Jovet. Llovet. Perdón. Y Connie Roberts bailaron en una fiesta. Esas típicas ¿Cómo fiestas fue? de colegio. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Cómo lo tomaste? ¿Así Es o que- así? pero si yo creo, mira, todo ¿Hiciste palanca o no hiciste palanca? No, además que, mira, ¿Palanca? yo Él los hizo. los quiero invitar a recordar ¿Cómo que no cuando uno saben lo era que es chico, palanca? Sí, pues. como que uno tenía amores platónicos, ¿no les pasaba? Como que era el que estaba 2, 3 cursos más arriba que uno en el colegio, entonces como que uno lo miraba y decía, Pero no, ¿cuál es la diferencia? ¿Tú en qué curso ibas? él es 2 años mayor que yo. Pero tú en cuál Eres eras? del cero. Yo era primero medio, él tenía Y el sido tercero, cuarto medio. Primero medio y tercero medio. Había una Pero- experiencia, diferencia mucha ahí, ¿o no? Sí, pero yo, a ver, espérate. Primero medio, hace 20 años atrás, uno no se daba ni besos, nada. Pero, por ejemplo, po. si tu profesora te mandaba, Connie, ¿le puedes llevar, por ejemplo, este cuaderno a la profesora del cuarto medio? Eso, ya, tirita. Tú ibas ahí en el pasillo así que te desmayabas. ¡Ay, qué nervios! pegáis la ¿Te puerta y todo el pasaba curso, eso? O en el Sí. recreo te ponías nerviosa. Además que, acuérdense como cuando uno estaba en el colegio, que todo el mundo sabía quién te gustaba. Sí, po. Todos sabían, y todos sabían quién le gustaba a Eduardo, a la Julia. Entonces como que se provocaban esas cosas como, mira, Sí, te miró, mira, te miró. mira quién viene. Está Sí, te mirando. miró. Y la amiga te dice, mira, te miró, te miró. Qué linda época. Entonces, finalmente tiene que ver con que todo el mundo es cómplice de uno. Sí, Sí, Entonces, te ayudan. no es como hoy día, pues que hoy día como que las relaciones son tan van y vienen. A ver, pero Connie, explícame una cosa. Tú hace un rato dijiste que hoy día habías tenido problemas con tu marido, habían tenido una conversación seria, en la cual él se había mostrado bastante molesto. ¿Qué fue lo que le molestó al negro? Le hicieron bullying. Las declaraciones de la última noticia donde dicen que tú lo psicopateas por Facebook, que tú le espantas a las amigas, o todo lo que has contado en el programa, incluido lo del ministro Joel. No, sí, por eso hoy día me va a llegar retos nuevamente. Esta es otra reunión. Y de verdad que me va a llegar retos nuevamente. ¿En qué hoy día. quedamos? No, porque, ¿Qué no entendiste? porque Entonces- finalmente, a ver, claro, Bienvenido cuando a uno otro trabaja mundo. en la tele, como que uno entiende que uno de repente cuenta las cosas, pero cuando tu pareja no trabaja en televisión, no entiende. No entiende que uno ventile su vida, Connie, no entiende... Pero si la mitad de las cosas que hablamos aquí son mentiras. Ay, tú me No, te estoy salvando por Connie Roberts. Entonces, ¿qué pasó? Claro, él se anduvo un poco molestando por Ah, lo que yo ¿verdad? conté en las últimas noticias. Entonces, Psicopatabas por fe. claro. Y que era peor que la PDI. Claro, Que investigaban tú más. lo contáis porque es como divertido para lo que tú trabajas. Pero Eso le molestó al negro. ¿Es verdad que sus empleados le hacían bullying? Pero Le decían, creo que el negro mandó a alguien a comprar. Oiga, ¿me pudiera comprar esto? Anda, le ¿Qué nos dijeron, pareció, mandado. Ale? Hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, el titular, Connie Roberts da tips para poder espiar o manejar al marido, a las ex del marido en Facebook. Una cosa. Y lo otro, lo parecido que es tu marido a tu ex pololo. Al ministro. Pero no. mira, tienen un igual. parecido, en verdad. Sí, ¿Tú po. creí? ¿Se parece? El negro tiene buena facha. Negro, tranquilo, si la que cuenta aquí, tranquilo. No, es más guapo el negro. Sí, es más guapo. Sí, vamos por el Yo negro. encuentro más guapo al ministro. Es que yo no conozco a tu marido en No, y persona. además el otro Le es tiró el- político. el- Aquí es del buen hombre. ¿En qué quedaste, Connie, con el negro hoy día en la mañana? Le hice una promesa que me duró 5 minutos, que no iba a ventilar más mi vida. No, le dije, mira, ¿Alguien tiene ¿sabes una lo que pieza pasa? para recibir Que a mí me los encanta. Le días? dije, mira, tú si estuvieras trabajando en un lugar que te encanta, que lo pasas bien, que es como un grupo de amigos que se sientan a conversar, le dije, te pasaría lo mismo que a mí. Sí, po. Contarías toda tu vida porque... Además que finalmente uno no se da cuenta y termina contándolo, Contando pero... más. Hablando más de la cuenta, me lo digas. le dije, pero ok, voy a tratar de no hablar más de ti ni de exparejas. Eso fue hoy día en la mañana. Es que Eso fue hoy día a las 9 de la mañana. Es que no es para las 10. ¿Qué pasa? Así que bueno, pero te quiero, mi amor, ojalá que hoy día no me retes nuevamente por seguir ventilando mi vida. Si no, yo te presto una pieza con ella. Sí, negrito, aguante nomás, tranquilo, no Pero se la lo se porta bien importante, acá. negro, al final es que la Connie es una buena señora, tuya. es Sí. una buena mamá, porque hay un estudio y se ha comprobado efectivamente que las madres exigentes crían hijas exitosas. Aunque ustedes no lo crean, ojo, mientras más exigen, más exitosas. Ahora, ¿qué es el éxito? Pongan atención a la siguiente. Mira. Mi mamá me debería haber existido. I think that I found
relaciones madre-hija hay una infinidad, pero ¿me creerías que existe un estudio que señala que las hijas de madres insoportables son mucho más exitosas? En mi caso, mi mamá es súper estricta, pero no creo que eso se base en el éxito del hijo. Yo creo que el éxito del hijo depende del hijo, depende si tiene ganas de ser una persona exitosa, de si tiene las herramientas para hacerlo, porque puede ser la mamá súper estricta, pero no tener las herramientas para pagarle la universidad, ponte tú. Cuando una madre trata bien a sus hijos con amor y un padre también y la familia también, todo es distinto. Yo creo que todo se hace con amor. Así, tal cual lo escuchaste, es que las investigaciones realizadas por la Universidad de Essex en Inglaterra estudiaron a más de 15.000 chicas entre 13 y 14 años y los resultados del estudio son irrefutables. Es una mamá que está potenciando a su hija, que le está enseñando que la tolerancia a la frustración, le está enseñando que de los errores uno aprende y se levanta. Si estamos hablando de eso y estamos hablando que son ese tipo de mamás, son mamás en el fondo no insoportables, sino que son mamás súper potenciadoras de las habilidades y potencialidades de nuestros hijos. Según este estudio, las niñas criadas por madres que nunca están conformes con una meta alcanzada porque creen y ven el potencial en sus hijas para seguir alcanzando más metas, crean chicas más despiertas y conscientes con el entorno que las rodea. Pero, ¿cómo se puede definir a una madre insoportable? Son madres que están presentes pero en el momento y en el lugar correcto. Poner una mamá que está potenciando a su hijo, que le está poniendo límites, ya que le pone reglas, que el niño tiene súper claro por dónde va, porque el niño no sabe por dónde va, necesita que alguien lo esté guiando. Y si hay una guía que es segura, que dice esto es así y es porque sí, esto no y es por esto, donde le está diciendo tú eres capaz de hacerlo, donde no está el pobrecito tú no eres capaz y voy a estar yo, no hay una sobreprotección ahora. Según estas características, ¿consideras que tu madre era una de esas insoportables? No, mi mamá me dejaba hacer cualquier cosa, no se preocupaba de las horas. Por suerte yo era un gallo bien tranquilo cuando chico, porque podría haber hecho cualquier tontera. Mi mamá no cachaba la hora que llegaba y me daba permiso y me daba plata. Mi mamá y mi papá fueron personas súper estrictas conmigo, pero insisto, va en la crianza de que te den más en la forma de cómo criar a un hijo en base al éxito de ese hijo. También tiene que ver con si yo tengo ganas de ser alguien. Había que ayudar en la casa y fue como un poquito ausente, pero no porque ella no nos quisiera, sino que porque tenía que trabajar nada más. Otra de las características de las hijas de madres insoportables, según este estudio, es que serían mujeres más inteligentes, con más determinación, menos propensas a quedar embarazadas en la adolescencia y más brillantes al tomar decisiones. Estamos hablando de que es una persona, que es un ser humano que emocionalmente va a poseer más recursos para enfrentarse a la vida. Y eso es lo que la hace que se diferencie del resto. Además, la mayoría de estas niñas, cuando llegan a la adultez, son capaces de conseguir títulos universitarios y de ganar mejores sueldos que sus pares. Exacto, porque tienen, digamos, desde chicas una autoestima que dice de lo que yo me propongo voy a ser capaz de lograrlo. Por lo tanto, ante el miedo que me provoca este mundo de enfrentarme sola al mundo laboral, que es un mundo que es súper agresivo, me paro frente porque sé que yo soy capaz de lograrlo. Entonces, sí vengo preparada con mejores herramientas. Según todos los antecedentes que te hemos entregado en base a este estudio, ¿te consideras una madre insoportable? Son mamás exigentes, ojo, porque parece que este estudio al menos indica que mientras más exigente, más posibilidades de éxito tiene tu hija. Pero tú planteaste una pregunta... ¿Qué es el éxito? O sea, ¿qué es claro, o sea, ¿qué significa? Que le exijo tanto a alguien que va a ser el mejor en el curso, luego va a sacar las mejores notas en la universidad y luego va a ser un tremendo profesional, pero como por ahí incluso la Ingrid Parra dijo, y ¿qué tal preguntarle qué quiere el niño? Porque capaz que no quiere eso y claro... Este estudio puntualmente habla de ese éxito, del éxito profesional, del conseguir mejores posiciones de trabajo, conseguir mejores sueldos. Si te exigen, vas a llegar a eso. Ojalá sea feliz. Pero yo creo que Ojalá, claro. no tiene que ver con la exigencia que tú le haces, por ejemplo, académicamente, pero sí con la exigencia de responsabilidad, de tener disciplina, que yo creo que no tiene que ver, claro, es entregarle las herramientas, pero no tiene que ver con que, no te sacaste un 5.5, tienes que sacarte un 6.5. No va en
el rendimiento académico, pero que sean respetuosos. Y ser así, yo en ese sentido yo soy súper estricta con el respeto, con la disciplina, con la responsabilidad. Claro. Y eso yo creo que te cumpla con las van a tareas ser de buenas otro. personas. Claro, tenemos Twitter, que tienes un hijo exitoso, exitosa, porque es insoportable o demasiado exagerada, hija. Mira, Andrea Medina nos dice, mi mamá era demasiado hincha pelotas, pero gracias a eso saqué la ingeniería a los 21 años. Mira, y ahora a mis 26 tengo mi propia pyme. Buena, Andrea. ¿Viste? Sí, porque yo creo que es súper relativo. Yo creo que de alguna manera hay muchas mujeres que no quieren que se repita lo que ellas vivieron. Sí. Y es por eso que incentivan y arrastran y andan ahí cateteando a sus hijas y a nuestras hijas. ¿Por qué? Porque queremos que sean felices, que sean exitosas, que no tengan que andar dependiendo de nadie finalmente. Claro. Que es como la nueva mujer que vive hoy en Chile. Claro. Que, ¿sabéis qué? Por ejemplo, mi mamá tuvo que trabajar, hacerse cargo de 7 niños, de mi papá también, que estuvo muchos años enfermo. Pero ella de alguna manera como que siempre impulsó, sobre todo a las mayores eran más críticas en las notas. A mí ya, la séptima, o sea, imagínate. Pero siempre como vamos, tú puedes, vamos, como en el fondo decir, ¿sabéis qué? Si te toca una vida difícil, quiero que no seas mantenida de nadie, sino que tú puedas desarrollarte y ser feliz y no tener que depender de nadie el día de mañana. Claro. Ese es el ¿Sabes impulso lo que pasa? Que yo creo que cuando, por ejemplo, mi hija tiene 5 años, entonces de repente a los cabros chicos hablarles mucho, como te va a pulgar la oreja, ya mamá, sí, ya me dijiste. Yo lo que le digo a mi hija, por ejemplo, una tontera, pero ella se da una vuelta carnero. Y me dice, mamá, no me resulta esto. Yo le digo, la práctica hace al maestro. Ay, también. ¿Qué? Mamá, ¿cómo fue eso? Mientras más lo practiques, mejor te va a salir. Entonces ella lo hace, y me dice, la práctica hace el maestro, mamá, hasta que le sale. Y se pone como desafío lograrlo, ¿cachai? Claro, Me dice, mamá, lo logré en la práctica. Y se le mete la frase, la práctica hace al maestro. Y eso es buenísimo para controlar el tema de la frustración, porque hay muchos niños que como que no les sale la primera, ya no y lo hago. dejan de intentarlo. Claro, y generan una versión con una gran cantidad de temas, quizás era para lo que estaban convocados. De hecho, a temas que ya les gustaba, pero como no les son la primera, lo abandonan. Claro. Y quizás ese era el camino. Claro. Oye. Perdón, Piquita, yo les voy a contar la historia de mi suegra. Mi suegra, aquí capaz que después me llegue rato a la casa, pero mi suegra fue mantenida por su papá hasta que se casó con mi suegro. ¿Cachai? O sea, ella incluso dejó los estudios en la universidad para casarse con mi suegro, porque mi suegro le dijo, tú no te preocupes de nada, yo siempre te voy a proteger, siempre te voy a cuidar, nunca te va a faltar nada. Y dejó de estudiar en la universidad, se salió de la universidad, fue mamá y todo. Ellos se separaron. Entonces, al separarse, ella queda sola. Y mi suegro, hasta el día de hoy, a pesar de que están separados, la apoya. El tema es que mi suegra, eso lo... O sea, la apoya, te refieres con que la mantiene. La apoya económicamente. Ya. Entonces, mi suegra, esta cuestión, yo siento que le afectó N y lo traspasó a sus hijos, incluida mi señora, exigiéndoles. Entonces fue una mamá súper exigente en lo académico. Y la mamá me decía, pucha, yo me saco súper buena nota, les fue súper bien en el colegio, pero si me saco un 6.5 me retan. Porque tiene que ser un 7. Claro. Entonces la educó y la hizo trabajar para el 7 siempre. ¿Qué hizo eso? Que finalmente la Pame es una mujer independiente, claro, está casada conmigo y todo, pero es independiente. O sea, si ella quiere, me pega la pata en el poto, puede hacerlo. No me tiene que pedir nada si ella quiere para comprarse sus cosas. Cosas que sí tienen que hacer otras generaciones, como la de mi suegra. Entonces, hay muchas mujeres que durante décadas fueron mantenidas de los maridos, pero más que mantenidas, comillas, esclavas de los hombres. O sea, dependían de un hombre, no se podían separar. El hombre podía hacer lo que quisiera. El hombre la podía engañar, el hombre le podía pegar. Y ella tenía que mantenerse ahí porque el hombre le compraba hasta los calzones. Entonces, eso es lo que las generaciones de hoy día han cambiado. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, en mi casa, mi papá era ultra exigente, me pasaba lo de la PAME. Si yo llegaba con un 6.8, y yo feliz, mi mamá me celebraba el 6.8, pero tú tienes que trabajar, tienes que hacer algo aparte de estudiar. O sea, ¿por qué no fue el 7 si tú lo único que tienes que hacer es estudiar? Y por otro lado, mi mamá nos protegía, nos decía, por ejemplo, en la mañana, hija, ¿quieres ir al colegio? ¿Te quieres quedar en la cama? O sea, mi mamá era permisiva absolutamente. Entonces había como un equilibrio del papá súper exigente y la mamá. Pero lo que sí yo siempre tuve en mi cabeza, que yo quería ser alguien en la vida y tenía súper claro lo que quería hacer desde chica. Entonces yo tenía mi punto fijo, independiente que podía ir de carrete, desordenarme un tiempo, pero siempre tenía el punto donde yo quería llegar. Entonces eso yo lo hago, por ejemplo, con el tema de la plata con mi hija. Mamá, típico, ¿me puedo quedar con el vuelto del no sé qué? ¿Qué va a hacer con esa plata? Y empieza a pensar, ¿me puedo gastar la plata en...? Y empieza a inventar. Si tú me dices que la vas a ahorrar, yo te la doy. Bien. Ay, mamá, ya. Entonces ella tiene una cajita, su platita, y tiene un objetivo para esa plata, ¿cachai? Entonces ponerle objetivos. Oye, pero yo también creo que tiene que ver con el ejemplo. Por ejemplo, a mí me pasaba con mi mamá que, bueno, mi mamá se hizo cargo finalmente sola de mí. Yo me crié con mi mamá. Y mi mamá, si bien no era tan exigente en cuanto a lo académico, no es como que me dijera, te tienes que sacar solo un 7.
no era tanto la exigencia ahí. Yo sí la veía a ella como muy referente en hacerse cargo de uno. Y por lo mismo yo siempre, desde chica, siempre trabajé, sí, pero ante todo como que la veía ella siempre tan independiente, era tan referente para mí para eso, que yo siempre trabajé de chica. Nunca me ha pasado que me quede como sin nada, al revés, siempre estoy como... Predicó con el ejemplo. Predicó mucho, a eso voy yo, predicó mucho con el ejemplo. Y ahí yo también veía que hacía grandes esfuerzos y grandes sacrificios, pero más allá de eso también me sirvió a mí como para tener un buen referente y también saber desenvolverme de forma independiente. Ahora, pero ¿sabéis qué? Yo vuelvo a recalcar esto. A mí me parece genial lo que estamos hablando, así, madres que exijan y que les den herramientas de responsabilidad, de que a cierta hora tienen que pasarse estas cosas después, pero sobre todo que se fijen en lo que los hijos quieren, no lo que el papá quiere que sea, porque eso puede ser un desastre con la persona. Muy importante. Ay, impactante, pero ahí usted lo está viendo en esa wincha. Testimonio de mujer que debe pagar pensión de 150.000 pesos a su expareja. Y el problema es que ella tan solo gana 180.000 pesos. Este es un caso de una mujer en Punta Arenas que está realmente desesperada. Una situación insólita, impresentable. ¿Por qué le tiene que pagar a su ex marido una pensión si ella más encima está a cargo de sus hijos? Vamos a la nota porque hablamos con ella y después una abogada nos explica más detalles. Me condenaron a pagar una pensión de 150.000 pesos a un hombre que trabaja, que está estupendamente bien. Entonces para mí es una verdadera situación muy difícil porque yo estoy ganando 180.000 pesos. Soy auxiliar de aseo. ¿Pollo que como? Señor juez, cuando yo tenga que pagar la pensión, usted pensará en mí, pensará que con 30.000 pesos voy a comer yo con mi hija. Este es el insólito relato de Edita Villegas, una mujer que debe pagar prácticamente todo el sueldo que gana realizando quehaceres de limpieza para cumplir con la pensión alimenticia de su expareja. ¿Cómo se explica esta polémica determinación que tomó el juzgado de familia de Punta Arenas? Cuando fui a la última audiencia, el señor Oscar, ese magistrado, me dijo que yo tengo 12 millones de pesos en el banco. Mire, le dije yo, si yo tuviera 12 millones en el banco, se lo doy escrito por Dios, le dije yo, que no estoy sentada por 139.000 pesos detrás de aquel hombre. Mi marido, don Víctor Salgado Río, saca avance, tiene tarjeta Mastercard, tiene Visa, tiene todas las tarjetas. Él va al comercio y saca 1.500.000. Si mi marido estuviera, dice él que no tiene nada, él no iría a sacar un avance de 1 millón de pesos. Yo tengo todos los vales comerciales que llegan a mi hogar. La mujer de 54 años está aproblemada por su situación actual, pues dice que no puede vivir con 30.000 pesos junto a su hija y que su expareja recibe un sueldo mayor trabajando en la construcción. Mi hija quedó conmigo, ella adoraba a su padre. Hoy me dice, madre, me dice, la única que me amas con todo tu corazón eres tú. Me dice que estás conmigo, estamos las dos. Hemos pasado situaciones muy difíciles las dos. Pero una madre, yo como madre estoy con mi hija y ella sufre mucho por esta situación que me hace su padre. Pero este no es todo el drama que vive Edita, pues a pesar de que su ex marido le entrega 65.000 pesos mensuales a su hija, ella también debe trabajar y estudiar. Además, la mujer padece de una depresión severa y otras enfermedades como la diabetes, que podrían llevarla a la ceguera. ¿Qué puede hacer esta mujer para subsistir con 30.000 pesos mensuales si gana 180.000 y debe pagar 150.000? Por lo menos le queda un poco de esperanza, ya que el próximo 11 de octubre se fijó una nueva audiencia de juicio que podría cambiar la resolución. Por ahora, a Edita solo le queda una angustiosa espera. Pero ¿cómo podría revertir esta insólita situación judicial? Para eso te invitamos a escuchar al abogado que hoy nos visita en Hola Chile.
El caso de Edita, la verdad es que parece, y me hago responsable de mis palabras, uno de los desatinos más de la justicia chilena. Como una mujer que gana 180.000 pesos, que es auxiliar de aseo, que tiene 54 años y que vive además con la hija, que tiene en común con esta otra persona, tiene que pagar de su bolsillo 150.000 pesos. ¿Cómo va a vivir en Punta Arenas con 30.000 pesos? ¿Es posible revertir esto? Es parte de lo que plantea la nota. Saludamos al abogado Pía Hunda. ¿Cómo estás, Pía? Gracias por acompañarnos. Ella va a poder apelar a esto. ¿Bajo qué argumentos una persona en esas condiciones puede apelar? A ver, lo que pasa, lo primero que tenemos que entender que los jueces se basan en un criterio que se llama la sana crítica, y para condenar a alguien no solamente para ver en su patrimonio lo que es su capacidad económica. Entonces probablemente la señora tiene ingresos muy bajos, pero lo que el juez aquí tomó también en consideración es que quizá ella tiene propiedad y tiene otras cosas, y eso determina una cierta capacidad económica. Lo que sí llama la atención es que ella tenga que pagar pensión alimenticia en circunstancias de que ella tiene a la hija. Es lo más raro, porque, a ver, sabemos que efectivamente una mujer puede llegar a pagarle pensión alimenticia a su ex marido si la demanda y él tiene la tuición de los niños. Pero en este caso no es así. Claro. El padre, según entiendo, sí le tiene que pagar 65.000 pesos mensuales a la pequeña. Entonces, ¿por qué esta mujer tiene que pagarle al marido 150.000 pesos? Además, ¿no se supone que es la mitad del sueldo? Acá estamos viendo que es casi todo el sueldo. A ver, ahí lo que tenemos que ver primero es que a lo mejor él acreditó algún tipo de enfermedad, ¿te fijas? Y acreditó que ella tiene más ingresos que 180.000, porque el tribunal no va a considerar solamente los ingresos, porque por un lado el 50% de los ingresos, que es tu sueldo en este caso, pero además, como te señalé, ven la capacidad económica. Es decir, a lo mejor la señora, aunque tiene un patrimonio, pero en ese patrimonio hay cosas que llaman la atención, porque supuestamente ella habría heredado ciertos terrenos y ciertas casas, pero viven sus hermanos, o sea, tampoco la renta, tampoco recibe dinero a partir de esa propiedad, por ejemplo. Pero ahí el juez puede presumir que efectivamente ella como heredera le corresponde un porcentaje alto, entonces lo que tendría que hacer ella es liquidar esa comunidad. Liquidar para empezar a pagar la pensión alimenticia, bien impresionante, sobre todo también considerando que ella nos cuenta en la nota que el marido trabaja en la construcción, trabaja como obrero, que gana más plata que ella, que tiene acceso a tarjetas de crédito, o sea, él al parecer tiene un mucho mejor vivir que ella. Mira, ahí o sea, el caso es bastante extraño. De todas maneras, porque además que, bueno, ellos deben seguir casados y deben estar casados en sociedad conyugal, porque para que proceda la pensión de alimentos que se llaman alimentos mayores, a diferencia de a los hijos que son alimentos menores, tenemos que tener ese primer requisito, que estén casados en sociedad conyugal. Y además, él tiene que haber acreditado que no tiene ingresos suficientes para poder satisfacer sus propias necesidades, y por eso la condenan. Entonces, a lo mejor, aunque el señor trabaje en la construcción, aquí el caballero no demuestra ingreso ante el sistema formal. Pero si ella tiene a los niños en custodia, ¿por qué tendría ella que pagarle a este caballero si con suerte alcanza a mantener a su propio hijo que están viviendo en su casa? Bueno, eso es muy raro. ¿Bajo qué parámetros eso puede pasar? Alguna enfermedad y además que no tenga los bienes para mantenerse él. ¿Y la ley siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido así la ley? O porque yo, la verdad es que uno nunca escucha que una mujer tenga que pagarle pensión alimenticia a un hombre. ¿Esto siempre ha sido así o tuvo un cambio este último tiempo? No, o sea, la ley respecto a ese tema no ha tenido ninguna modificación, pero efectivamente eso siempre ha existido. Te fijas que un hombre puede mandar a una mujer, pero tiene que acreditar un estado de necesidad, que él no puede satisfacer sus propias necesidades. ¿Y eso está siendo cada vez más común, por ejemplo? Porque yo me acuerdo que hace unos 10, 15 años... Yo trabajo hace 13 años y yo lo he visto muy pocas veces. Muy pocas veces. Es extraño en el fondo. O sea, absolutamente extraño. Y más como dadas las condiciones de este juicio, es mucho más extraño aún, porque para poder determinar una pensión de alimentos aquí tendrían que haber hecho una pericia social, y efectivamente la señora podría haber dicho: el caballero tiene tarjeta de crédito, a lo mejor no tiene un sueldo, pero tiene ingresos que no acredita. Yo tengo un caso cercano de que se separaron y que él se quedó con los dos niños. Y ella le paga una pensión alimenticia a él por hacerse cargo de estos dos niños. Perdón, efectivamente lo regularon. ¿Y de ellos dos quién gana más? Es que él tiene un trabajo más inestable. Pero temporadas gana mucha plata y en temporadas no gana. Y a pesar de eso, ella igual tiene que... Sí, porque él se quedó con los dos niños y los dos niños generan unos gastos, generan colegio, uniformes, una serie de otras cosas. Entonces ella que tiene un trabajo estable, tiene que aportar. Efectivamente, independiente que tenga el cuidado personal, la madre o el padre, ambos padres deben contribuir a la mantención de estos hijos. Claro. Y lo que se considera, como tú recién lo dijiste, el 50%, ¿cierto?, el ingreso de cada padre. Pero también está el tema de la proporcionalidad.
Por ejemplo, si yo gano 10 y mi mujer gana 5, la proporción del hombre en este caso va a ser mayor y así también al revés, y eso se da. Mira, pero lamentablemente esto marca un precedente. Siento que esto marca un precedente súper negativo para las mujeres que están en situación parecida a la que nosotros recién veíamos, porque, por ejemplo, el tribunal acogió el hecho de que ella tiene unas propiedades compartidas con sus hermanos, o sea, como que no tuvo criterio a la hora de tomar la decisión cuánta pensión iba a tener que entregarle a su ex marido. Entonces esto marca un precedente súper negativo para las mujeres que ganan poco y que, no sé, pues que recibieron una herencia o un sitio o una casita, porque muchos hombres pueden decir, sé que me voy a aprovechar de que tiene una propiedad y la demando. Lo que pasa es que, mira, yo creo que este es un caso excepcional. Yo creo que esto no se da por regla general, porque además que hay varias cosas que las desconocemos respecto a cómo falló el tribunal. Los jueces generalmente se basan en este criterio de la sana crítica. Entonces, a lo mejor hay algo que nosotros desconocemos, que el caballero acreditó un estado de necesidad, porque sin perjuicio tú puedas tener tarjeta de crédito, eso no implica que tú tengas ingresos mensuales. Pero... Bueno, mira, hagamos algo. Queremos volver a escuchar las declaraciones de esta mujer que está realmente desesperada. Tiene una próxima audiencia en octubre y lo único que quiera es que finalmente la justicia revierta esta situación, que tenga que darle casi todo su sueldo a su ex marido. Mire. Me condenaron a pagar una pensión de 150.000 pesos a un hombre que trabaja, que está estupendamente bien. Entonces para mí es una verdadera situación muy difícil porque yo estoy ganando 180.000 pesos. Soy auxiliar de aseo. ¿O yo qué como? Señor juez, cuando yo tenga que pagar la pensión, usted pensará en mí, pensará que con 30.000 pesos voy a comer yo con mi hija. Cuando fui a la última audiencia, el señor Oscar, ese magistrado, me dijo que yo tengo 12 millones de pesos en el banco. Mire, le dije yo, si yo tuviera 12 millones en el banco, se lo doy escrito por Dios, le dije yo, que no estoy sentada por 139.000 pesos detrás de aquel hombre. Mi marido, don Víctor Salgado Río, saca avance, tiene tarjeta Mastercard, tiene Visa, tiene todas las tarjetas. Él va al comercio y saca 1.500.000. Si mi marido estuviera dice él que no tiene nada, él no iría a sacar un avance de 1 millón de pesos. Yo tengo todos los vales comerciales que llegan a mi hogar. Mi hija quedó conmigo. Ella adoraba a su padre. Hoy me dice, madre, me dice, la única que me amas con todo tu corazón eres tú. Me dice que estás conmigo, estamos las dos. Hemos pasado situaciones muy difíciles las dos. Pero una madre, yo como madre estoy con mi hija y ella sufre mucho por esta situación que me hace su padre. Es bien impactante la situación de Edita, porque la verdad es que, claro, a su casa llegan todos los vales comerciales de lo que está sucediendo con su marido. Ella ve que él tiene acceso a crédito, ella ve que lo que compra, lo que no compra. Dice además que es un hombre sano que está trabajando y, sin embargo, ella tiene que entregar, estamos hablando sobre el 80% de su sueldo para una pensión alimenticia a un hombre que ni siquiera tiene a cargo su hija. Y llama también la atención que en el juicio el mismo juez le haya dicho, usted tiene un fondo mutuo, tiene plata depositada en el banco de alrededor de 12 millones de pesos y ella desconoce esa información. Puede ser una pillería que le hayan hecho, que le hayan justificado, por ejemplo, que tenga 12 millones de pesos ahorrados en el banco y que no sea cierto. Mira, lo que al parecer, escuchando la declaración de la señora, lo que al parecer sería que ella lo demandó y él demandó reconvencionalmente de pensión de alimentos. Claro. Y ahí el tribunal, él debe haber señalado algunos antecedentes que pueden ser antecedentes falsos, pero el tribunal, en base a esos antecedentes, determinó el pago de una pensión de alimentos de ella a favor de él. Claro. Y ella, aunque fue a la corte, la corte al parecer siguió ratificando esa resolución, que son alimentos provisorios. No quiere decir que ello sea definitivo, porque ella tiene una nueva audiencia ahora en el mes de octubre. Sí. Y en ese mes de octubre ya tener que acreditar lo que ella está comentando ahí, que el señor tiene tarjeta de crédito, oficiarán a los bancos y en los bancos se aclararán el tema de las tarjetas de crédito, claro. Podrán revisar las cuentas corrientes del caballero, las casas comerciales, todos los antecedentes que ella tiene, y además hará una pericia social para poder determinar
determinar cómo vive la señora y cómo vive el caballero. Pero todo eso, ¿él puede seguir engañando, por ejemplo, si es que ese fuese el caso? Lo que pasa es que a lo mejor cuando él demandó presentó esos antecedentes, pero que no tiene ningún fundamento. Sí. Y cuando vayan a juicio es la oportunidad procesal correspondiente para pedir los oficios a los bancos y además en la pericia social para determinar cómo vive y quién en realidad tiene necesidad. Pero aún así no deja ser llamativo que se llegue a esa instancia, esto creyendo que efectivamente ya no tiene esos 12 millones de pesos como lo señala en la nota. Es raro que se llegue a esa instancia donde ella tenga que demostrar, en este caso por tercera vez en otra audiencia, que ella no posee ese patrimonio, esa cantidad de dinero. ¿Por qué se llega a eso? En el fondo, si es que ella asegura tan tajantemente que no sostiene ese dinero, ¿cómo es que lo acoge tan fácilmente el tribunal? Lo que al parecer ocurrió en este caso es que cuando él presenta la demanda señala cierto argumento y a lo mejor acompaña documentación que es muy antigua respecto a cierto patrimonio que tendría la señora, señala las propiedades, señala también... Que se tiene que investigar para... Lo que pasa es que cuando el tribunal resuelve los alimentos provisorios es con la presentación de la demanda, solamente con la antecedentes que tú presentas. Pero cuando tú vas a audiencia, a la próxima audiencia, que es la audiencia de juicio, ahí tú presentas todos los antecedentes para probar, pero no es que los presentes, tú haces la solicitud, voy a solicitar oficio al Banco Estado para que revise la cuenta corriente del caballero, voy a hacer una pericia para que vea cómo yo vivo y cómo vive él, pericia social. Pero Pía, en ese sentido, por ejemplo, Edita podría ir a la cárcel por no pago de pensión de alimentos familiares. Sí, pues si ella no paga la pensión de alimentos, podría ir a tener orden de arresto, multa y ir a la cárcel. A mí me llama la atención, bueno, dentro de todo, lo que decía Julia en un comienzo. Sí, supongamos que esta señora gana 180.000 pesos, ¿cierto? Y este caballero, que no es lo que dice la nota, tuviera, por ejemplo, un problema de invalidez. Y el juez dice, ok, él no puede trabajar, entonces tú sí le vas a tener que dar un aporte de tu sueldo. ¿Cómo se justifica que le exija 150.000 pesos? O sea, claro, tú vas a poder vivir con 150 y él dice, tú vas a poder vivir con 30.000. O sea, ¿dónde está el sentido común de eso? De eso, sí. No tiene por dónde. La capacidad económica de una persona no está solamente determinada por sus ingresos, por su sueldo mensual, sino por sus bienes, sino además por el patrimonio que tenga. Y por eso la señora dice, el juez dice que yo tengo 12 millones, pero yo eso no lo tengo. Compartido, como en este caso, una propiedad, una herencia que ella comparte con varios hermanos. Sí, pero es que no sabemos el valor de la propiedad y además que a lo mejor el caballero acompañó unos certificados, unos terrenos que tienen mucho valor y ella es comunera dentro de esta herencia. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esta mujer? Ya tiene una nueva audiencia ahora en octubre, pero ¿qué tendría que presentar ella para que se revoque esta decisión del juez? O sea, si ella está en la primera parte de este juicio y recién va a entrar a una audiencia preparatoria para preparar el juicio final, que sería otra audiencia más adelante, porque al parecer lo que hoy día hay son los alimentos provisorios, tendría que oficiar a los bancos en que él pudiera tener ingresos, oficiar al Servicio de Impuesto Interno, oficiar a los lugares donde tenga tarjeta de crédito y hacer una pericia social para demostrar que ella no ocupa esos terrenos, que lo ocupan su hermano y que el caballero vive, como ella decía, cómodamente y ella no. Pero para tenerlo claro, ¿cuáles son entonces finalmente las cosas en las que se fija el tribunal para dictar sentencia en caso de la pensión de alimentos? Tú decías un poco ya, el tema del patrimonio, el tema de los ingresos, la tuición de los hijos, ¿qué más? Más o menos para saber uno o una persona que esté pasando por algo así, en qué tiene que fijarse y también establecer una proporcionalidad, un monto acorde. Lo que pasa es que por un lado tenemos la capacidad económica y por otro lado tenemos las necesidades. Y esos son los dos determinantes para decir una pensión de alimentos. ¿En qué se va a fijar el juez? Cuáles son las reales necesidades y para eso la regla general es que se haga una pericia social porque el juez no revisa boleta ni tampoco se basa en presunciones que lo voy a postular a tal colegio, voy a hacer tal cosa. Tienen que ser los antecedentes obviamente acreditados y para eso se hace una pericia social. Y además, si el caballero a lo mejor no tiene ingreso y es maestro de la construcción, por ejemplo, que se pasa mucho, el tribunal investiga si tiene tarjetas de crédito, cuáles son los cupos de las tarjetas de crédito y además revisa las cuentas corrientes, se mandan oficio a los bancos para ver si efectivamente él tiene ingresos. ¿Te fijas? Entonces una cosa son las necesidades y otra la capacidad económica y en base a eso determina la pensión de alimentos. Gracias, Pía. Pía, muchas gracias por haber estado aquí. Y por supuesto le damos todo nuestro cariño a Edita. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede con su caso, que por lo menos es insólito. Dicen que los chilenos hablamos mal, olvídense. Hay un académico lingüístico que dice que los chilenos hablamos muy, pero muy bien. Él está aquí en nuestro estudio. Vamos a conversar con él luego de la siguiente nota. Vamos a ver.
El hablamiento chilensis es el más peludo y a veces nos vamos al chancho y no nos entiende nadie. ¿Te fuiste al chancho? ¿Ser gordo? No sé. Probablemente algo sexual. Todo en Chile tiene una connotación sexual, todo. Isn't it like motherfucker or something? No sé, el chancho. ¿Qué es chancho? Y en YouTube estamos para la paipa porque hay muchísimos videos sobre el tema. Incluso cruzadas musicales se han hecho para entender al chileno. Chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. En Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Estudios indican que el 29,3% de nosotros creemos que hablamos terriblemente mal, pero hoy podría ser el fin de este mito. El profesor licenciado en lingüística y magíster en estudios cognitivos, Ricardo Martínez, con este video explica que mal no estamos. Para la Universidad de Chile, un 29,3% de los habitantes de nuestro país declaró que Chile es el país donde peor se habla el castellano. Pero eso es falso. La variedad de castellano que se habla en Chile es una variedad muy peculiar. Pero ¿cómo se tomarían esta noticia nuestros rostros? El primer paradero fue Intrusos. Eruditos y doctos en cámara, pero tras bambalinas, el cambio fue increíble. ¿Tú no tenías de repente una molitilla así como media flight toca? No, yo soy terriblemente flight, yo siempre lo he dicho, pero ponte tú fuera... Pulido, no creo. No. Si la Cata es flight, que nos queda el resto. Yo decía, imagínate, en lugar de decir, imagínate. Talena, ¿ves? Si son vulgares, son ordinarios, no entienden que la televisión... Yo soy pulenta, mucha honra, por lo que tanto. Somos terrible pulentos, loco. Que tienen menos educación en Chile, yo creo que hablan peor que los que tienen menos educación en Perú. ¿Te vas a sacar chocolate? Tema y ahí digo, ¿qué te vas a poner? Y ahí no, una cosa así. Pero es lo que ha aprendido el COA que se habla en Intruso. Aquí pica bien fuerte la jaiba, pero ¿será que el chileno hable bien? Son muy pocas las personas que se preocupan de hablar bien. ¿Tú, por ejemplo? Yo creo que trato de hablar lo más correctamente posible. Más me preocupa la poca capacidad y comprensión de lectura que tiene la gente. O sea, yo creo que los chilenos tenemos una forma singular de hablar. El lingüista Ricardo Martínez, con su teoría, está a punto de derribar uno de los talones de Aquiles de nuestra idiosincrasia. Estas variedades son muy propias del español de Chile y no hay unas mejores que las otras. Por eso, en estudio, podríamos salir de todas las dudas y saber si el chileno habla bien o mal. ¿Me entendí? Mira lo que me encontré. Ya. Nos sorprendió la tesis de que hablamos bien, de que nuestro hablamiento es bueno. ¿Quién lo dijo? El académico lingüístico Ricardo Martínez, quien está con nosotros aquí en el estudio. Un aplauso para él. Tremendo profe. Gracias. ¿De verdad tú crees que nosotros los chilenos hablamos bien? Hablamos una variedad especial de español, que es una variedad distinta a otras variedades. Hay muchas variedades del español americano y es una variedad tan válida como las otras. En ese sentido hablamos bien, porque uno dice, oye, los peruanos que hablan bonito, los colombianos que lindo hablan. Que tienen más vocabulario. No se comen las letras. Se comen las letras. En algunas partes de América se comen las vocales y en otras partes de América nos comemos las consonantes. Nosotros pertenecemos al grupo que nos comemos las consonantes, pero las consonantes son una de las letras y hay otras letras que también se comen. Por ejemplo, en la parte alta de América, en los Andes, perder las vocales es muy habitual en el habla. Ahora, pronunciar conos sin vocales realmente no es una cosa tan grave tampoco. Pero se dice que, por ejemplo, hay otros países que tienen mejor vocabulario que nosotros, que tienen más palabras, que nosotros tenemos un vocabulario muy limitado. Yo acabo de contar en una base de datos de 15 millones de palabras en Twitter y encontré 500.000 palabras distintas, lo que muestra que en realidad el vocabulario es bastante amplio. Estas cosas siempre se dicen sobre una especie de tincada. Y esa tincada, cuestión para todos, claro, y esa tincada se basa un poco en una cosa que no está medida. Pero si uno le pone una grabadora a una persona y la graba durante un día, típicamente dice, no sé, 6.000, 7.000 palabras distintas. Pero, profesor... En cualquier parte. No, pero por ejemplo, a ver, el otro día yo estaba con una amiga española que vino, ella vive en España y nos vino a visitar. Y yo estaba también con una amiga chilena. Y yo me puse a hablar con la chilena en chileno. Y ¿sabes qué? Ella, que hablamos supuestamente todo español, me dijo, te prometo que no entendí nada de lo que dijeron. Nada.
Entonces me dijo, te juro por Dios que, o sea, y ella estaba concentrada tratando de entender. Entonces no entendió nada. Porque hablamos rápido. Hablamos rápido. Pensamos Además, cosas. tenemos nuestras propias palabras que no existen en ninguna... ¿A dónde la diste? Que no existen en ninguna parte. ¿A dónde la diste? Y finalmente es como una jerga chilena. Ya, pero si es por eso, perdón, los españoles, estoy flipando en colores. Sí, Anda estoy tú, flipando ¿qué en es colores? flipar en colores? ¿Solo lo entienden ellos o no? Sí, cada variante, si estamos en Perú, si estamos en México, si estamos en España, tiene su vocabulario más particular y nosotros tenemos el nuestro. Ahora, hay una característica que hace que quizás personas de algunas otras partes del habla hispana no nos entiendan tan bien, y es el hecho de que en Chile tendemos a hablar más rápido que en otros lugares. Por ejemplo, las personas en Perú y las personas en México hablan a una velocidad un poco más pausada. Eso uno lo nota típicamente en las teleseries, lo nota en los noticiarios y cosas de ese estilo. Entendiendo de que se generan distintos tipos de léxicos dentro de las culturas, ¿qué sería hablar mal? Entonces? Claro. ¿Quién hablaría mal? Tú. ¿Quién estaría hablando mal? Para un lingüista, hablar mal es un concepto que no tiene mucho sentido. El sentido de hablar mal más bien existe en el uso. Claro, en la medida en que nos entendemos. Ahora, claro, algunos dicen, ojalá nos intercomuniquemos entre todos los hablantes de distintos países, pero eso resulta difícil. Oye. Yo me acuerdo un detalle. Si ustedes ven otros videos de YouTube, porque claro, uno tiende a ver los videos de YouTube de cómo hablamos los chilenos, pero vean, por ejemplo, videos de cómo hablan en Honduras o cómo hablan en Guatemala, y claro, ahí aparecen muchachos que tratan de hablar una versión súper autóctona o particular de su lengua, y uno no entiende absolutamente nada. O sea, en todas partes hay alguna forma de vocabulario que no se entiende. ¿Y por qué se molesta a ciertos personajes como que hablan mal en nuestra televisión? Me acuerdo de Waiki, que todavía le decían, ay no, ileal, Claro. Ileal. Ileal, Y con la chipesa. Claro. ¿Ilegal? Y no, ileal era Como desleal. 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 Entonces queda como ileal y dice, ay no, es que la habla mal. A la Luli también siempre la achacan con que habla Con mal. la pierna, ¿está cómo está la pierna en la casa? Está. Claro, la Pero ahí pierna de la contestó- mujer. No, pero ahí contestó bien. Lo que pasa que... Pero le preguntaba por la El pierna. hablamiento de Junior Playboy, por ejemplo. En todas las variedades de lengua, sea en inglés, en francés, en alemán, en castellano, existen unas cosas que se llaman chibolets. Las chibolets son ciertas formas de expresarse que son consideradas de un grupo inferior en términos de su cultura. Y esas chibolets son marcas. Entonces, hay ciertas variedades del español o ciertas palabras del español que se consideran palabras como chibolet. Como ciertos grupos consideran que el otro grupo está hablando mal. Pero es básicamente una cosa que tiene que ver con los estratos sociales. Claro, muchas palabras del COA podrían ser consideradas chibolet. Cierto tipo de pronunciaciones. La más clásica, la chibolet clásica en Chile, es la pronunciación de la CH. ¿Y por qué es tan difícil, por ejemplo, que un chileno llegue a trabajar a hacer doblajes en películas latinoamericanas, o trabajar en la televisión, por ejemplo, mexicana? Porque dicen que hablamos tan mal, como que siempre nos han achacado eso. O sea, Sí, es mentira. Es súper interesante eso. En los años 60 apareció un concepto que no es un concepto lingüístico, sino que es un concepto de los medios, del famoso español neutro. El español neutro era una variedad del español que se pretendía que fuera comprensible por todos los hablantes de América, no de España, porque el español neutro era un fenómeno americano. Y el español neutro, ¿a qué variedad se parecía más? Al español mexicano. ¿Qué características tiene el español mexicano? Una de las características principales es cómo pronuncian las S, y otra característica principal es cómo pronuncian la doble L. La doble L del español mexicano tiene ciertas características, y también la velocidad a la cual se pronunciaba. Entonces, todas las seriales, Batman, es cosa que vean los Batman antiguos, con Batman, en realidad más que Batman, y en Batman, en los Picapiedra, que son seriales que se tradujeron en los años 60, se habla esa versión. También había algunos cultores que fueron muy conocidos, por ejemplo el señor Salcedo, que era el que transmitía los partidos de fútbol alemán en los años 80, tenía una variedad que era una variedad que se acercaba mucho a eso. Y esa variedad se consideró siempre como la más prestigiosa dentro de los medios. Ricardo, no te quiero poner en aprieto, más bien quiero entender bien tu teoría de que todos hablamos bien. Quiero que veas el siguiente video y que me digas si él también está hablando correctamente. Porque viajamos para Europa, donde tenemos 2 autos cada uno, donde andamos tapados en joyas, donde andamos con millones, me quedaron espalabrosos del auto. Hace 3 semanas atrás que está en policía local de Peñaflor. A producto de esto, cuando me quedaron espalabrisas, yo sin mentirle, me bajé con mi bate y pesqué a batazo a uno. Pero nunca pensé que me iban a ir a destrozar la casa de mi papá. Y ahí está la cosa. Llegaron hasta aquí adentro, usted puede ver, aquí está el zapato del hombre que se metió para adentro. ¿Qué crees que va a ocurrir ahora? ¿Qué va a ocurrir ahora? No sé, po.
Nosotros vamos a esperar nomás, pues nosotros vamos a hacer las cosas callados, sí, porque nosotros nos vamos a quedarnos. Nosotros vamos a cobrar la plata. A mí no me interesa. Tengo 2 homicidios más en España, que tenga uno más aquí no me interesa. Y todo esto viene de productos de Europa. Puro Europa, no, eso es compararse con las cumbres, pura gente llora. Yo no estoy ni ahí con estos gusanos de aquí. Profesor, él está hablando correctamente, quiero que me lo responda, por favor, a la vuelta de esta pausa comercial. Ya regresamos. Estamos de regreso en la Chile con Ricardo Martínez, que asegura que nosotros los chilenos nos tiramos para abajo en cuanto es el lenguaje y que hablamos todo bien. Le habíamos dejado este video para saber qué consideras, Ricardo, si esta persona habla bien o no. Mira. A ver. Un joven, andamos con millones, me quebraron el parabrisas del auto. Hace 3 semanas atrás que está en policía local de Peñaflor. A producto de esto, cuando me quebraron el parabrisas, yo sin mentirle, me bajé con mi bate y pesqué a batazo a uno. Pero nunca pensé que me iban a ir a destrozar la casa de mi papá. Y ahí está la cosa. Llegaron hasta aquí adentro, usted puede ver, aquí está el zapato del hombre que se metió para adentro. ¿Qué crees que va a ocurrir ahora? ¿Qué va a ocurrir ahora? No sé, pues. Nosotros vamos a esperar nomás, pues nosotros vamos a hacer las cosas callados, sí, porque nosotros nos vamos a quedar. Nosotros vamos a cobrar la plata. Profesor, tengo 2 este ejemplo que estamos viendo ahí, el muchacho, el joven, ¿habla bien o habla mal? Él habla una variedad, que es una variedad que está muy asociada a cierto grupo social. Y por esa razón, porque está asociada a ese grupo social, uno dice que habla mal. En realidad, cuando uno dice habla mal, lo que está diciendo es que pertenece a un grupo social desfavorecido. Si uno pusiera un video contrario de una persona que habla de una forma peculiar, por ejemplo, de la clase más alta chilena, también se encontraría con que habla una variedad que es distinta del promedio. O sea, ¿los cuicos también hablan mal? O incorrectamente. Mi ejemplo favorito es el ejemplo de la CH. La CH estándar, la CH promedio en América es decir Chile. Chile. Sí. Y en Chile lo pronunciamos de otras 2 formas. Decimos Chile, que típicamente es sancionado, es una ciboleta. Aquí en nuestro país lo más aceptado es decirlo así. No, esa es la forma que es más promedio en América. Eso es la más promedio. Pero también existe la versión... Chile. Y la versión... Con T. Yo soy chileno. Soy chileno. Y la versión Chile es una versión que es igualmente anómala. O sea, una persona de otra parte piensa que está pronunciando una T. Lo más típico, ¿en qué país vive? ¿En Chile? ¿Qué Chile? O sea, si yo me encuentro con un amigo y mi amigo me dice, oh, me compré un chaleco, yo no le puedo decir, no se dice chaleco, se dice chaleco. Lo que puedes decir es que ese sonido es un sonido que está estigmatizado. Claramente el sonido chaleco está estigmatizado. ¿Cómo crees que, por ejemplo, los argentinos y los uruguayos se ríen de nosotros? Porque nosotros decimos shopping en vez de decir shopping. Somos malos pronunciar la SH. De hecho, ahí nos pasa porque el sonido sh es un sonido que es muy... O sea, no existe en castellano el sonido sh. Pero en otras partes existe. Por ejemplo, en inglés, si uno escribe show con SH, es distinto que se escribe show con C. Y son 2 sonidos diferentes. En Chile, esos 2 sonidos diferentes no tienen diferenciación. Entonces, nos pasa cuando tenemos que decir sushi, entonces decimos sushi en vez de sushi. Y claro, hacemos lo que se llama una ultracorrección. Entonces, todas las SH las pronunciamos como C. Connie. Ya, por ejemplo, la palabra 8. ¿Cómo habría que pronunciarla bien? La Connie lo dice así. 8. Pero sin esa T. La Connie lo dice. Yo diría, ¿cómo lo cuico? ¿Qué dice así? 8. Yo digo 8. ¿Qué cuica? No, si la Connie es sin la T. Me está molestando. A ver. 8. La teta, es una T minúscula, pero una T igual. Es una T minúscula, pero T igual. No, entonces, 8. La variedad más típica en América es decir 8. 8. Las variedades exóticas son decir 8, que es muy propia de ciertos grupos en Chile, y decir 8, que es también otro grupo que habla una variedad. Están todas aceptadas. Por supuesto, para un hablante de otra variedad del español, si tú dices 8, le va a costar entender qué sonido produjiste, evidentemente. Pasa lo mismo con la TR. Con la TR pasa lo mismo. Por ejemplo, si uno escribe el 3. Tengo una amiga que no va al 3. Ya, 3. ¿Cómo pronuncias 3? Se puede pronunciar como de 6 formas distintas. Puede decir 3, puede decir 3. Y cuando dices 3, eres de típicamente aspirando la S, que es otra cosa es muy típica en todo el español de Chile. La S me la coma. ¿Y eso quién está ahí mediante? Y esa forma está estigmatizada, es decir Eso es Shrek. Fuimos Shrek. Entonces hay muchas formas distintas de pronunciarlo y por grupo social. ¿Escuchás extraordinario? Extraordinario. Este es otro que también se tiende a confundir mucho, pero por un tema de que se habla muy rápido. La Renata es una obra de teatro. Sí, este sábado, 22:30 horas, espero a todo el mundo en el teatro, no en el teatro. Porque la Juli no llega, va a ir al teatro. Teatro Bellavista a las 22:30 horas. ¿Qué pasa esto?
Gracias, Edu. Dependiendo de la modulación, cuando uno tiene una E con una A, la E con la A son sílabas separadas, entonces es teatro. Pero cuando uno lo pronuncia más rápidamente, que es algo muy habitual en Chile porque pronunciamos muy rápido, esa T se tiende a diptongar, entonces queda teatro. Pero la usa como para hacerse más cuico, ¿ah? Porque yo corrijo a la gente, oye, no es teatro, Bueno, es teatro. de hecho, mucha gente trata de simular, por una cosa de estatus, la forma de pronunciación. Y los otros también, los cuicos o las clases acomodadas, como que se comen algunas de repente consonantes. No sé, pues, tengo un amigo que dice, oye, hagamos un asado, yo voy con todo. Y la D, compadre, ¿dónde dejó la D? También, ¿no? ¿Dónde está el Jara? Todo. El Lucho Jara, así que no se vale con todo. Nunca dije que iba a traer todo. Mire, todo. Todo se trata. Con dos O, con dos O. Sí, todo. O sea, las cosas son todo, na. Y eso, curiosamente, no es tan sancionado. O sea, es raro que alguien le diga muy directamente que está pronunciando mal si se come la D intervocálica, la D que va entre dos vocales. En cambio, la SH sí es sancionada. ¿Por qué? Porque esta es una marca de la clase acomodada. Y la clase acomodada típicamente nadie la castiga por la forma en que habla. Cuando habla de una forma especial, pronuncia unas TR distintas al resto, una D distinta al resto. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Del teatro. Esa tr es una tr que es muy típica de Sí, como que se frustra ahí la TR, como que... sí. Como que... Claro. queda a mitad de Pero mira, vamos a hacer un ejercicio. Hay mucha gente que para una misma cosa o para una misma palabra lo dice de distinta manera y es muy asociado a las clases acomodadas o a las clases más de cierta cortesía. Son sinónimos aceptados. Son básicamente lo mismo. Por ejemplo, cuando se despide de un lugar, ¿qué es lo que dice uno? Chao. 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 Pero la Connie dice... ¿Qué dice el cuico? Jamás en mi vida he dicho la palabra adiós. Adiós. No. Así dice uno, así dicen los acomodados. Y otros dicen, Otra, por ejemplo, oye, comamos una cosita rápida ya, comamos unas vienesas. Uy, qué rico. No. En el sur incluso le dicen las 5 minutos. Las 5 minutos. ¿Cómo dice la clase acomodada? La salchicha. La sal. Salchicha. O el embutido, oye, ¿cómo es? Oiga, maestro, y los lentes y los anteojos. La pollera y la falda. Pollera, falda. Cepillo y escobilla. A ver, de los dientes. Cepillo y escobilla. Cepillo de dientes, escobilla de dientes. Mira. Colación. Vamos a colar. Vamos a colar. Ir a colación. ¿Y cómo dice? No es ir a colación, es ir a colación. Es lo que manda, como, por ejemplo, a los niños. Bueno, la colación es snack. En Viña decíamos, ¿qué te mandaron de colación? ¿Qué te mandó tu mamá de colación? Tal cosa. Pero ¿cómo dice la clase acomodada? El snack. No, qué cosa más snack. ¿Qué snack hoy día? ¿Por qué cambiamos las palabras? ¿Por qué somos buenos para la palabra gringa, profe? ¿Por qué decimos las cosas distintas? Bueno, eso de la palabra gringa, yo siempre me acuerdo de un meme que anda circulando, que es que un muffin le dice a otro, nosotros somos queque, no muffin. Pero lo divertido es que la palabra queque viene de cake, y por lo tanto también es gringa. Lo que pasa, entró en el siglo XIX. Muchas palabras inglesas entraron al español en el siglo XIX y ya se nos olvidó que son inglesas. Yate, bote, túnel, detective, revólver, está lleno. Pero como entrar bote, túnel, detective, revólver, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, son todas palabras inglesas. Profe, y hay otras palabras que se usan mal, pero se usan tan mal que finalmente la academia termina reconociéndolas, como por ejemplo el hubieron. El hubieron no se usaba, era hubo. Te retaban, ¿verdad? Sí, claro. No es hubieron, es hubo. Y ahora se puede. Lo que pasa es que finalmente, en la medida en que la gente se intercomunica, finalmente, en la medida en que entendemos lo que el otro está diciendo, funciona. Claro. Y las presiones tienden a hacer que se regularicen o que se vuelvan más normales de cierta forma. La mejor manera de ver cuál es la forma estándar en que algo se dice es simplemente buscar en Google. ¿Cuál es el plural de cuchuflí? ¿Cuál es el plural de cuchuflí? Cuchuflíes, cuchuflís, cuchuflí, sin la S, cuchuflices. Sí, porque plata solo uno. Entonces, hay muchas dudas. Por ejemplo, nosotros antes ocupábamos y seguimos ocupando labial. Y ahora se habla, ¡hoy qué lindo tu ruch! ¿De dónde viene la palabra ruch? Saber todos los detalles, pero antes Alfate tiene un tremendo consejo, Ricardo, que danos a todos nosotros. Seguimos con Ricardo Martínez viendo qué tan bien o qué tan mal hablamos los chilenos según la teoría está aceptado. Por ejemplo, te dejaba la pregunta, antes nosotros ocupamos labial, hoy día ocupamos ruch. ¿De dónde viene la palabra ruch? Entiendo que es una palabra francesa. Hay muchas palabras que vienen del francés, pero que entraron al español de Chile típicamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Después no entraron muchas palabras del francés al castellano. En el caso del ruch es porque principalmente el color básico rojo y a eso alude. Sí, exactamente. Tenemos un Twitter. Atención, profe.
Dale, Juli. Dice así. Peor. Ese está en esta sección de acá. Peor. Peor. ¿Están los dos aceptados, profe? A ver, una cosa es cómo uno lo pronuncia y otra cómo se escribe. Muchas veces la forma en que uno pronuncia es distinto de cómo se escribe. En algunos casos ha sido extremo. Por ejemplo, el griego de principios del siglo XIX se escribe de una forma y se habla de otra forma totalmente distinta. Entonces, ¿cómo lo pronunciamos? Siempre que tenemos dos vocales abiertas, A, E, O, van separadas las sílabas. Pero como hablamos rápido, las juntamos y se hace un diptongo. Entonces, en vez de decir peor, decimos peor. El teatro. Como el teatro. Y Eso es muy habitual. En el caso de la toalla, ¿toalla o Ya, toalla? ahí pasa algo bien curioso. Toalla. Toalla parece ser una palabra a la cual le comimos alguna letra. Y por lo tanto, algunas personas piensan que está mal, que es lo mismo que decir garuga. Garuga, toalla. Uno agrega una letra porque siente que está mal dicho. Milcado en vez de milcao. Y eso se llama ultracorrección. Es cuando uno hace la cosa al revés. Le agrega una letra a algo que en realidad la forma tradicional no lleva. Almohada, por ejemplo, es verdad que a mí alguna vez me dijeron que porque venía de origen árabe, almohada. Sí. Conozco cómo es que dice almohada. La forma en que pronunciamos es almohada. ¿Por qué? Porque no hacemos un diptongo. Almohada. Es fácil. En cambio, el almohada es una cosa que pronunciamos raramente. Entonces, ahí la U se convierte en un diptongo. Tenemos otro Twitter, profesor. Los cuicos también hablan mal. María al punto nos dice, Chile país clasista, una forma es clasismo lingüístico. Se prefiere pronunciar mal a ser estigmatizado como de provincia o cada cual. Mira, los cuicos al auto le dicen auto. Lo otro, o el coche. No, el coche es mucho. Pero lo otro le dice el vehículo. El vehículo. El vehículo. Bueno, o la nave. La nave. La nave, esa es la que más me gusta. Cuando está tuneada. La nave está tuneada. ¿La calor o el calor? Ya, hay algunas palabras en castellano que desde la Edad Media tienen una oscilación en términos de cuál es el artículo que llevan. Y en el caso de calor, en la Edad Media se decía la calor. Y ahora la forma que se considera más prestigio es el calor. Lo mismo pasa con color, aunque eso no es tan común. Se puede decir la color o el color. El paté o la paté. Claro, hay otros casos en la... Perdón. El paté o la paté. Vamos a un Twitter. Tenemos un Twitter. Vamos a ir. Joana Villarreal dice, profesor, ¿en denante o denante? Ay, sí. O ninguna. Ninguna de las anteriores. Denante, sí. Profe, es típico. El otro día, una colega que trabaja sobre estas cosas en España puso la pregunta porque puso las 4 versiones, porque también va con ese. Hay más. En denante, denante, denantes, en denantes. Ya, ok. La forma que se considera que es la más prestigiosa, porque aparece en la lengua escrita, es la forma denante, sin el en. Pero típicamente la gente pronuncia más en denante. Hizo una encuesta y dijo a todo el mundo la que más les gusta, entre los lingüistas, porque a los lingüistas siempre les gustan estas cosas, es en denantes. La forma que los lingüistas les gusta todas más. las letras posibles. Claro, meter todas las letras posibles. Sí. Entonces la correcta sería La forma tradicional escrita es denante, pero las otras formas se usan mucho también. perfecto. O sea, la manera correcta es que denante... De nuevo hay que googlearlo. O sea, uno googlea cada una y ve cuál tiene más hits. El cuál tiene mar más o la resultados. mar. Por ejemplo, Juan González dice, ¿qué pasa con las personas que dicen septiembre y septiembre? Uy, verdad. Ya, séptimo. la combinación de P y T es súper extraña en castellano. Casi nadie, es una cosa que se llama fonotáctica, nos cuesta mucho pronunciarla, por lo tanto la forma en que se ha tendido a pronunciar es eliminando la P, septiembre. Ahora, esa es la forma que se considera correcta hoy día en el lenguaje escrito. Uno debería escribir septiembre y no septiembre, porque septiembre es una forma del siglo XIX. Es lo mismo que obscuro. Obscuro, hoy día uno escribe oscuro, es muy raro que uno escriba obscuro o conciencia. Yo he escuchado ese hasta escrito de las dos maneras que me llaman la atención, porque a mí, por ejemplo, la palabra monstruo, lo he escuchado como monstruo. Que es la manera correcta, por lo menos, que aparece en el diccionario. ¿En serio? ¿Es monstruo? Sí, hay muchas palabras que son trabalenguas, que son muy difíciles de pronunciar y por lo tanto han cambiado la forma en que se pronuncia en la historia. Por ejemplo, verdulería. Sí, Cuando uno tiene dos R en una palabra, es muy típico que uno se tupa y cambia la deposición, pasan un montón de cosas. Yo pensaba que era verdurería. Claro, porque verdura debería dar verdurería. Pero uno puede pronunciar verdurería, es súper difícil de pronunciar. Yo tengo una, profe. Sí. ¿Es patochada o patochado? Vale, dije igual.
Pachotada. Pachotada entiendo que es la forma más habitual, pero la más gente habitual, pero alterna. claro. Es muy común que eso se llama metástasis, cuando una letra cambia de posición. Perfecto. Con las R pasa mucho. Vamos a un Twitter, tenemos un Twitter a extensión María José Rojas. Dice, ¿está lloviendo o está lloviendo? Sí, yo he escuchado, hoy se puso a... Pues sí, está lloviendo hace rato. Debería ser. Sí. O la calor. Los besos feos como la lluvia. ¿Lluvia o ¿cómo se dice? Bueno, en ese caso, ¿qué pasa? Pasa que la palabra es lluvia cuando nos referimos al estado climático y por lo tanto uno convierte lluvia en el verbo llover. Y en eso hay los fenómenos climáticos, pero cuando cae nieve, ¿nieva o nieva? Ahí cambia. Qué buena pregunta. ¿Nieva o nieva? ¿Nieva o neva? Les voy a enseñar un truco. Cuando hay ciertas palabras en que en algunos casos se pronuncian con E y en otros casos se pronuncian con IE. ¿Cuándo se pronuncia con IE? Cuando va el acento en la E. Por ejemplo, calentito, caliente, calentito. ¿Por qué no calientito? Porque es calentito, no va el acento en la E. En cambio, por ejemplo, con la O, poder, yo puedo, el acento va en la O y la O se diptonga. Y con la E pasa lo mismo. Entonces, neva tiene el acento en la E, neva, y por lo tanto se pronuncia nieva. En cambio, nevó tiene el acento en la O. Entonces aquí, entre estas dos, ¿la correcta sería? La forma en que se ha hecho típicamente es nieva. ¿Por qué? Porque va el tilde ahí. En cambio, nevó. ¿Y entre nevando? Nevando, porque nevando el tilde, déjeme poner el acento. Neva, entonces ahí se diptonga. En cambio, cuando dice nevando, el acento va ahí. Perfecto. Entonces no es nievando. Tenemos otra pregunta de Twitter que queremos compartir con usted, profe, y es la siguiente. SC Propiedades nos dice, ¿dispertar o despertar? Ya, todos estos casos que están mencionando por Twitter, como el lloviendo, despertar, etcétera, tiene que ver con la forma en que pronunciamos las vocales en Chile. Perfecto. En Chile tenemos una pronunciación de vocales muy, muy especial y es muy típico que se alterne o se altere la I con la E o se altere la O con la U. Es muy, muy habitual. Y en algunos casos la A con la E, que es una cosa bien rara y que típicamente pasa en las clases más altas. ¿Qué pasa cuando uno recupera, siento que dentro del idioma castellano, algo que viene pasado por un idioma extranjero? Me refiero a México, cuando la gente lo escribe mayoritariamente con X, o México. Ah, y otro con J. Pero como J debería ser para nosotros, ¿no? Bueno, eso es... A ver, los nombres de los países son todo un tema y los apellidos también son todo un tema. Cuando son nombres propios, típicamente hay una cosa que tiene que ver con cosas legales, hay que leer la constitución del país. De repente uno, cuando estudia lingüística, lee muchos nombres de autores y no tiene idea cómo se pronuncian. Profesor, la pronunciación hay que decir, bueno, el que usa esto, porque es el que es del país, sabrá cómo se pronuncia, cómo se escribe. Olvídese la cantidad de preguntas que nos llegan a través del Twitter. Dice así, Juli. Jean Paul nos dice, pero. Qué buena pregunta, no me lo responda, por favor. Respondan a la vuelta a la pausa comercial, doctor. La pregunta ya volvimos. Ya estamos de regreso en Hola Chile y Jean Paul nos dice lo siguiente, una pregunta cultural para nuestro profesor el día de hoy. La palabra correcta, profe, ¿es peo o pedo? Depende del peo. Es que uno dice, depende del peo. Depende cómo se eres peorro. ¿De veras? Peorro. O la palabra correcta es, ¿tú tienes meteorismo, Renata? Yo soy peorra. Profesor. Pedorra. La palabra originaria en español era pedo. Pero nosotros de nuevo nos comemos las D y entonces decimos peo, ¿no? o sea, en castellano uno no dice, y la otra forma de decir pum. Tiene un pedacito. Desprenderse. Desprender. No, eso es muy eficaz. Profesor. ¿Qué? Ah, ya. Atención. Ahí se te cayó. ¿Sale o salte? Ya, la forma típica que se ocupa en español en todas partes del mundo americano y en España es sal. Pero en castellano de Chile tenemos una variedad propia, así como tenemos la segunda persona cuando decimos vai, vení, tení, cuando lo hacemos con esto que es un imperativo, tendemos a decir sale. Ya sale de aquí. Sale de aquí. Pero en otras partes... la sal de alguien. Y el gánate aquí. Es muy bonito porque eso es una metáfora. ¿Qué es gánate? Es como gánate el espacio, o sea, como cuando uno consigue una posición, por lo tanto es una metáfora y es una muy bonita metáfora. Mira, una muy bonita metáfora, pero uno lo escucha mal, ¿no? ¿Afuera o afuera? En el campo
mi papá decía afuera. Ya, hay una cosa típica, entre otras cosas, que es que la F y la J tienden a alternar. Fuego, fuego. O sea, juego, fuego, etcétera. Si se acuerdan de My Fair Lady, la película, había tuvo una escena en que trataba de que pronunciara las F como F y no como J, y le hacía soplar una cosa y salía una llama cuando pronunciaba... Y el J no fuimos. Claro, Con el no profesor fuimos. Higgins. Tenemos Twitter que dice lo siguiente. Nicole Andrea dice, ¿adentro de o dentro de? Ya, ahí ya la cosa se pone un poco más complicada porque tiene que ver con cosas escritas, ¿ya? Y el lenguaje escrito tiene como ciertas reglas. Típicamente, uno no le debería poner la A delante según las normas de la escritura en castellano. ¿Ya? Pero al hablarlo, no sé, ¿dónde está? Adentro de la casa. Adentro de la casa. Sí, hay variaciones, además que depende de la situación. Este tipo de casos son en general más complicados. Ahora nosotros tenemos una palabra de exportación, profesor. Por ejemplo, huevón. Y tiene toda esta forma de escribirse. Claro. ¿Es verdad que es nuestra y la exportamos? Bueno, en general... En Perú también la usan. Lo que es muy difícil saber dónde surge una palabra en el mundo americano. ¿Pero para todos significa lo mismo, como el tipo simpático? No, no, a ver. Pero si uno lo busca en el diccionario, el huevón es... Pero mira, yo te puedo decir, Renata, que eres huevón, la buena onda. Claro, eso es muy simpático. Claro, uno puede decir, ¿Qué significa en la realidad, uno puede decir, huevón? oye, el huevón. De hecho, hay un escritor que en los 70 escribió un libro que se llama La palabra huevón, donde trataba de ver el poder que tenía esta palabra, y es una palabra que es muy poderosa porque se convierte en un verbo, huevear, y huevear significa varias cosas, porque yo puedo decir no hueví en el sentido de no moleste, pero también dice estáis hueveando mucho en el sentido de que estáis como divirtiéndote, o estamos hueveando. Después la huevada, que significa casi cualquier cosa. Pásame la huevada. Hueva, huevear, huevón, y huevón significa varias cosas, sirve para llamar a alguien, ven huevón. Por eso cuando uno dice el huevón, dice el huevón que significa la persona, huevón que es un adjetivo calificativo que es idiota, y huevón te estoy diciendo a ti que el otro huevón es huevón. Es una pura hueá, no se entiende. Ahora, en todas las lenguas pasa eso. Por ejemplo, en inglés hay una que es muy divertida, que los lingüistas suelen jugar con ella, que es báfalo, que es como con los búfalos de búfalo, bufan, bufando, algo así. En todas las lenguas hay alguna de estas versiones. También está la palabra cuestión. ¿En qué la palabra cuestión usamos para todo? Pásame la cuestión. Cuando tú no encuentras en tu mente el ítem léxico para referirte a algo, ocupas un comodín. Entonces, cuestión, cosa, hueva, todos esos son comodines. Rabite, le contaba que a las chiquillas que ella nació en Argentina pero vive hace harto tiempo acá en Chile. Entonces llega... No diga eso. No, chilena. No, que ver, no. Entonces la cosa es que nosotros le decimos cariñosamente, va a sonar feo, pero la cara de pi. ¿Pero por qué? Va a sonar feo, pero no. Connie te lo dijimos, ¿no? Déjame contarle por qué. Sí, no la voy a decir, pero le decimos de cariño la cara de pi. Entonces ella, porque cuando llegó a vivir a Chile, nos pregunta, llegó a nuestro colegio y dice, oye, ¿me pueden explicar por qué los chilenos todo el día dicen, hoy tenía un pololo chileno? Entonces le decía, ay, que andáis todo el día con cara de pi, Entonces nosotros nos bajó ataque de risa y ella quedó como la cara de pi, pero de cariño. Entonces es una palabra que solamente... Cariño. ¡De cariño! Es súper cariñoso. Entonces finalmente, algo que para nosotros, porque solamente funciona en Chile, y para ellos... Porque es como un dicho. Lo del pollo, po. Ya lo explicaste, Connie. En general uno choca se encuentra raras o especiales las variedades que son distintas. Por ejemplo, lo típico es que cuando viene un español a Chile, lo primero que hace es tomarse una foto frente a polla chilena de beneficencia. Para nosotros la palabra polla no significa nada. De oro. O la palabra córrete. Claro, hay palabras que tienen, lo peor es cuando tiene un doble sentido, o sea, en un idioma es un garabato o una cosa así, y en otra, o sea, en una variedad, y en otra variedad no pasa eso. Ahora, los últimos 10 años yo le diría que casi todas las palabras tienen un doble sentido. Sí, por supuesto. O sea, olvídese. Somos picarones, somos picarones, claro. El monito, no sé qué, todo es una cuestión. Todas las sociedades tabuizan ciertas palabras. ¿Qué significa eso? Significa que esas palabras se consideran como no se pueden decir. Y en el mundo hispánico son las palabras que tienen que ver con el sexo y con las cosas que le pasan en el cuerpo. Claro. En otras lenguas pasa, por ejemplo, con la religión. Y entonces las peores groserías en inglés son groserías que tienen connotaciones religiosas. Perfecto. Además que el lenguaje va cambiando, el lenguaje es vivo. Por ejemplo, los jóvenes ahora ya no dicen, ¡ay, qué buena, está bacán! Ahora es fino.
Fui a comer y estaba fino. ¿Y Flor también está muy de buena? No, a toda llave. Tenemos un Twitter que dice lo siguiente, ¿verdad? 22. 22 o 22. Aula cisterna. Pero eso es escrito, uno dice Pero espérame, 22. queremos que nos respondas, pero antes, nuevamente, nuestro amigo Salfate tiene un consejo fabuloso que compartir con todos nosotros. Profesor, 22 o 22. ¿Cómo lo pronunciamos? Nadie dice 22, uno dice 22. Sí. Ahora, en la lengua escrita, en el español escrito, lo que se considera la convención es que hasta el 29 se escribe junto y después 31, aunque uno dice 31, pero 31 hasta 29 es junto y después separado. ¿Y esta? ¿Nadie? Ya. ¿Naiden o nadie? Bueno, esa es otra palabra que tiene una forma de pronunciar que es difícil por la forma en que están combinadas los sonidos y típicamente aparece esa N extra que se llama N epentética, es muy típica. Es como cuando uno en vez de decir amor dice amore o calor, calore, que uno le agrega un sonido al final. Italiano, muy italiano. ¿Existe una regla en nuestro idioma para determinar qué objeto es femenino, masculino o es arbitrario? Que, por ejemplo, la casa sea una mujer, que es la casa, No, o un auto es el auto. una mujer. Claro, como la mar Esa es la o el regla. mar. Generalmente viene del latín y en el latín hay básicamente 3 terminaciones. La O, y cuando termina en O es masculino, con una excepción, mano. Perfecto. La A, que típicamente es femenino, con una excepción, día. Ya. Y después la E, que puede ser femenino ¿Y masculino. es el agua o la agua? En ese caso es una cosa rara, porque por la forma en que se pronuncia, uno dice el agua. El agua. ¿Ya? Y no la agua, porque el agua es difícil de pronunciar. O sea, si yo digo el agua rápido, dice el agua. Y lo que pasó al principio del español es que era el agua, pero el agua se pronunció tan rápido que quedó el agua. La agüita. Eso siempre pasa cuando la palabra comienza con A y es breve. Con por ejemplo. azúcar pasa lo mismo. Agua, azúcar, el azúcar, el águila, pero cuando uno lo dice en plural, es las aguas, aunque es raro decir las aguas. Las águilas, no los águilas. Sí, tiene razón. Tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes. Juan son las 11:41. Luis Vega dice, estómago, estógamo, resfalín y murciélago. Resfalín en regiones de Rascapoto también se llama resbalín. O resbalarse, ¿no? Claro. Murciélago Vamos por también partes. por el Estógamo. ¿Estógamo está bien dicho? Ahí se produce una metátesis también. Esa es una metátesis. El caso murciélago es muy divertido porque la forma en que se decía originalmente en latín ¿Era así? era murciélago era como se decía. ¿Cómo dicen los Y la gente se enredó y al enredarse se empezó a decir murciélago y ahora la gente se vuelve a enredar y le dice murciélago. Mira, pero claro, era lo lógico, la fonética era más fácil. Ya, pero Es que son sonidos muy raros de pronunciar. ¿Pero es resbalín o resfalín? Ya, la forma escrita es resbalín, pero cuando uno lo pronuncia, siempre lo pronuncia con una H. Y es resbalar, Profe, Uno dice resbalar, uno dice resbalar, sonaría raro. profe, y cuando uno va a comer a un restaurante, por ejemplo, uno suele preguntar, ¿qué te pediste? Yo escucho que eso está pésimamente mal ¿Te pediste? dicho, ¿no? Te El pediste, te- porque- te- pero uno La siempre dice, ¿qué redundancia, te pediste? No, O sea, como que yo misma me atendí. En muchos ¿no? casos uno puede tener 2 T. Lo que pasa en castellano es que a veces triplicamos y eso es súper raro. Por ejemplo, se me le cayó. Cuando uno dice se me le cayó, ocupa con muchas de esas partículas. Entonces, en algunos casos sí está bien. Uno puede decir te pediste. Esa se considera estándar. Pero es como te pediste, como que yo me atendí, po, ¿no? Es como que te pediste. Eso tiene que ver con cómo funcionan metafóricamente Ay, los pero verbos. se- Los verbos se está pueden bien. ocupar de esa forma. Por ejemplo, yo puedo decir, me hice una casa y yo no me la hice. Yo le pedí a alguien que me la hiciera, pero la hiciera por mí, pero uno dice, me hice la casa significando otra cosa. A veces los significados se desplazan. Vamos al origen de las frases o de las palabras. ¿Qué pasa cuando la gente dice, por ejemplo, vamos a tomar 11? ¿De dónde viene eso? Ya, bueno, típicamente cuando se hacen como explicaciones de esto, se inventan ciertas historias que siempre son muy fabulosas. Entonces se dice, 11 viene de aguardiente, porque aguardiente tenía 11 letras, y cuando la gente, no sé, en las minas del norte iba a tomar aguardiente, decía, vamos a tomar la 11 porque tenía 11 letras. Eso no es verdad. La palabra 11, Bien, profesor. la palabra 11 viene del inglés. En inglés se toman las forces y las elevences. Y esa es la forma que se puede usar en español de Chile en los años... Hoy derribando el mito con Que todo. dependía de la hora que se tomaba, según las horas antiguas, no las horas actuales. Pero hay gente que se va a tomar 11 y otra va a tomar 11. Claro, claro. Las 11. Sí, está bien. Tenemos un Twitter que queremos compartir. Juan Ampuero dice, beterraga o betarraga. Ya, de nuevo ahí lo que pasa es que la forma en que pronunciamos tiene que ver con que es difícil de articular eso. Entonces uno tiende a decir beterraga, aunque claro,
Si uno busca en el diccionario dice betarraga. Ahora, pero es difícil pronunciar betarraga. Pantruca. Ya, en ese caso es más difícil porque viene el mapudungún. Y en el mapudungún parece que se puede decir de las dos formas. Pantruca y pantruca. Y en general se dice pantruca. Sí. ¿Tuto o truto? Trutro, tutro, con la TR se supone que es trutro, pero es también, como hay tantas R, se queda la escoba y uno dice finalmente tuto. Profe, y una cosa, a ver, por ejemplo, uno acá en Chile nosotros decimos, ya, hoy conocí el Cerro San Cristóbal y nosotros decimos, no, nunca he ido. Pero el resto de Latinoamérica dicen, no, nunca fui. Sí. No, nunca fui. En ese Nosotros caso, decimos, no, nunca ese he es ido. un caso Está muy bien. especial en que los hablantes de otras variedades del español americano están haciendo una forma más moderna. La forma más moderna es decir, nunca fui. La forma nuestra es una forma más antigua, es más parecido al español que se hablaba a principios del siglo. Claro. Pero es una diferencia, y en ese caso las personas de Argentina, de Uruguay particularmente, pero hacen esa forma que es una forma que surgió en los últimos, no sé, 50 años. Fui a lo de Julia. Eso ya es de comodidad, ¿no? Cuando decís querí, tení, eso ya es de flojera. No es flojera. Eso viene del latín, o sea, del español que se hablaba en la Edad Media. En la Edad Media la segunda persona era vos. Vos sois. Perfecto. Vos sois. Y vos sois se convirtió en vos sois. Vos tenéis, vos tenís. Vos sois terrible. Todas son formas que vienen del español antiguo, eso es muy medieval. Es muy medieval. Profe, aquí los eruditos en la lengua, allá los que están aprendiendo. Yo quiero leer el siguiente Twitter para que me responda, por favor. Laura Andrea nos dice, hola, ¿por qué los del norte y centro y sur hablamos distinto? Queremos saber la respuesta del profesor, pero a la vuelta, esta brevísima pausa comercial. Ya estamos de regreso, ya está el Twitter en pantalla. Laura Andrea nos dice, hola, ¿por qué los del norte, centro y sur hablamos distinto, profe? ¿Así por ser? Sí, de centro y sur. En todos los países, dependiendo de la región, se habla distinto. Ahora en Chile, en general, las regiones tienden a hablar más parecido entre sí. Por ejemplo, si uno se va a España, en España casi, siendo España mucho más pequeño que Chile en términos del ancho y el largo, hay muchas más variaciones. Pero en Chile hay pocas, o sea, hay como 5 En las variaciones. Islas Canarias hablan como los chilenos. Claro, exactamente. Tengo un Twitter que lo escribió Larry Moe, que se lo quiere preguntar a usted. Dice, duda para el profe. ¿Se dice Colo Colo va 15º o va 15º? Larry, te quiero ver el domingo. Prepárate, Larry. Nada más te diré. Se vienen los Juegos Galácticos. Una parte de algo dividido en 15. Sí, en general se dice que las terminaciones avo son particiones, o sea, cuando digo un doceavo es la parte 12 de las divisiones. Igual va a salir campeón de lo mismo. Pero uno se enreda porque, claro, cuando ya llegan unos números muy grandes ya no es fácil de entender cómo se hace. Oye, y corregido acá nos explica otro profesora, sí, Colo Colo es Chile. Tenemos otro Twitter. Dice lo siguiente, queridas amigas y amigos. Ángela dice, ¿se dice tergiversó o mal tergiversó? Saludos a mi mami, besito Pero para sabéis ella. que es súper común escuchar el mal tergiversó. Mal tergiversó. Es como Suele para... pasar cuando uno tiene una palabra que es muy extraña en términos de que se usa poco, que uno no entiende muy bien cómo funciona, y eso pasa con tergiversar. Lo mismo pasa con panacea, por ejemplo. Panacea significa universal y uno dice panacea universal, porque claro, panacea no se ocupa nunca. O en las transmisiones de los partidos alguien empezó a ocupar, hubo un conato de pelea, y después la palabra conato empezó a decir significar pelea, entonces la gente decía hubo un conato. Bueno, ¿un conato de qué? Claro. Pero es porque cuando una palabra es poco frecuente uno no sabe muy bien cómo usarla, y a todos nos pasa. Yo, deme un segundo, profesor, porque Julieta, yo tengo una amiga que está buscando pega y cada vez que va a una entrevista se pone súper nerviosa. ¿Cómo la puedo ayudar? Pero a ver, Edu, ¿tienes buena presentación personal y puntualidad? Obvio. Entonces, que sonría, porque en una entrevista la imagen que mostramos es muy importante. Y una persona sonriente y relajada indica confianza y capacidad para enfrentar distintas situaciones. Entonces, para que sonría y con más confianza, le voy a decir que vaya a una salud dental para que le hagan un diagnóstico completamente gratis. Gran idea, amigo mío. Ahí atienden los dentistas de las mejores universidades de manera personalizada. Cuentan con muchas formas de pago y beneficios de reembolso con ISAPRE por excedente. Usted también aproveche de ir, agende su diagnóstico gratis al 600-707-1010. 600-707-1010, como está saliendo ahí en pantalla, o también pueden hacerlo en unosalud.cl, porque en Uno Salud Dental queremos verte sonreír.
o ojalá, no, ojalá o ojalá. Claro. No entro o no quepo, lapicera o virome. ¿Cuál es la correcta? Virome. Vamos por ojalá o ojalá. Bueno, la pronunciación de esa palabra, que también es medieval, alterna. Por ejemplo, en el sur, en Chiloé, la gente le pone el acento en ojalá. Y en el centro de Chile tendemos a decir más ojalá. Pero las dos formas son como igualmente válidas porque viene el español medieval. ¿Lápiz o virome? No, lo que pasa es que en ese caso la palabra virome es la variedad del español argentino. Claro. El español argentino se le dice virome. Claro. Quería comentar algo. Con las seriales de televisión, sobre todo las infantiles, que están siendo traducidas, están entrando muchas versiones. De hecho, muchos niños pequeños dicen esta es una palabra extranjera. Jugar Por ejemplo, en el lodo. Bebé, cometa, lodo. Tienda. Jugar en el no es la piscina, es la alberca, no es el vestíbulo, es el hall. O sea, no es el hall, es el vestíbulo, no es la pieza, es el aposento, el cuarto, el despacho. Y son palabras que en general en Chile hemos ocupado poco, pero que están entrando. Galato. La mayoría lo ocupa mal, a menos que te diga que estaba bien, que era desapercibido por inadvertido. ¿Qué significa desapercibido sin sabor? Que nadie lo... O sea, inadvertido. A ver, cuando uno le dice si está bien, lo que uno tiene que hacer es buscar en el diccionario. Está en el diccionario, ahí mucha gente dice que está bien, pero lo que hay que hacer es buscar en Google. Uno googlea y ve cómo se usa y es la forma en que la gente lo usa. Pero sí, profesor, ahí hace la diferencia mucha gente que uno se refiere a las personas y otro a las cosas. Por ejemplo, pasó inadvertido o pasó desapercibido. Claro. Que esa es la diferencia. Claro, hay sutileza también. ¿Y asequible o accesible, perdón? Uno dice, ¿cómo te sentís? Oh, estoy medio constipado. ¿Es verdad que tiene que ver con un tema estomacal más que de resfrío? Bueno, muchas veces se producen desplazamientos de las palabras y unas palabras empiezan a significar una cosa distinta que lo que significaban originalmente. Ahora, el uso en Chile es que constipado significa una cosa que tiene que ver con nasal. Pero la palabra originalmente significa otra cosa. Se desplazó. Tenemos Twitter. Se desplazó. Tenemos Twitter que me gustaría aclarar. Ricardo, primero que nada o primero que todo, no hay nadie o hay nadie. Esa es una cosa un poco más difícil de explicar. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. El castellano es una lengua de doble negación. Significa que podemos poner dos negaciones en una oración. Hay otras lenguas en que no se puede. Por ejemplo, en inglés, poner dos negaciones en una oración queda extraño. Claro. Entonces, podemos decir primero que todo y primero que nada, y las dos formas las vamos a entender. Pero se decía que no se puede decir primero que nada porque antes que la nada no hay nada. Sí, pero es que lo que pasa es que es una lengua de doble negación. Por ejemplo, fíjense lo que pasa. Si yo digo nadie vino, y la palabra nadie la pongo después del verbo, ¿yo puedo decir vino nadie en castellano? No, digo no vino nadie. Claro. Entonces cuando la palabra queda detrás del verbo le tengo que poner otro no. Eso se llama una huella técnicamente. ¿Y lo asequible o accesible? Lo que pasa es que significan dos cosas. Una es que se puede acceder y son dos verbos distintos. Ah, perfecto, porque la gente suele confundirlo, claro, ¿no? y de repente uno se tupa en cómo lo escribe, cosas así. Hay mucha gente que anda corrigiendo unos a otros. Dice, se dice pizza, pizza, pizza. Sí, yo tengo un amigo italiano que se llama Francesco Gazzella que dice pizza. Pizza. Sí, no dice pizza y pizza se enoja. Bueno, eso pasa con las palabras que vienen de otras lenguas, como sushi. Uno debería decir sushi. Ahora, también podría decir sushi. Con y pizza, la forma de decir pizza en castellano sería con una pura Z. Como en italiano pueden poner dos, se llama una Z geminada, es una pronunciación extraña. Nadie en Chile pronuncia ninguna otra palabra con ese pizza. Ahora, hay otra palabra que ha ido cambiando, el exquisito. Por exquisito. Y lo escriben con esa ahora. La X es el sonido más raro en castellano para casi todas las versiones. Y en general, en algunas partes de España la pronuncian como una S, chao. Otras la pronuncian como una CSX. Otras lo pronuncian como una J. Antiguamente, en el mío Cid, se pronunciaba como sh. Entonces se llama Doña Ximena. Doña Ximena. Y, por ejemplo, Chica Silva, la famosa teleserie, era Chica. Perfecto. Tenemos un Twitter, profe, Lane dice, ¿tomar o comer helado? Ya. A mí me retaban cuando chica siempre. Oye, comamos helado. Eso, ¿qué es lo correcto ahí? ¿Tomar es beber? A ver, tiene que ver con el significado del verbo. Tomar es algo que tiene que ver con algo líquido. Claro. Y comer tiene que ver con algo sólido. Entonces ahí hay una especie como de ambigüedad. Porque considero al helado sólido o líquido. Si uno toma, come helado. El helado. Si se derrite. Yogur, claro, los que están entre medio nos causan una confusión. Porque yo digo comer carne, evidentemente no digo tomar carne, digo
tomar bebida, no digo comer bebida, pero las cosas que están entre medio, que no sabemos si son sólidas o líquidas, no confundan. Aunque hay algunos que llegó el momento. escopeta nomás. Lamentablemente nos pilló el reloj, nos pilló los minutos. Pero se nos acabó el programa. Pero lo queremos seguir invitando porque tenemos muchas dudas. Nada que lo anden hurtando, robando, sustrayendo de otros espacios. Si lo llaman de otro canal, usted no. Especialmente el que está al lado que roba todo. Ya. Gracias por todo, profe. Buenos días. Ya sabes. Ya lo dije que. Chao, profe, que la hay muy bien. Chao, profe. Chao. Gracias. Que tengan una excelente tarde y siga ahora con Intrusos. Nos vemos mañana a las 10. Intrusitos, intrusones.